Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. El podcast de hoy en realidad es un engaño. Con la excusa de hablar de una peli, Greyhound, nos vamos a introducir en uno de los episodios históricos más interesantes y más frikis de la Segunda Guerra Mundial, la batalla submarina del Atlántico. Así que arriba periscopio y preparados para la inmersión. Muy buenas a todos. Hoy nos hemos reunido tres de los contertulios habituales de Fan Kingdom para hablar sobre una película que se termina de estrenar hace muy poco. Se trata de Greyhound, Enemigos bajo el mar. Una película que se ha estrenado en la plataforma de Apple y que todavía está subtitulada, pero que es muy interesante de ver. También hablaremos, por supuesto, de la guerra del Atlántico, la Segunda Guerra Mundial, entre los aliados y el eje, exactamente entre los ingleses, canadienses y americanos contra los submarinos alemanes. Y si os parece bien, vamos a pasar a las presentaciones. Así que vamos a dar la bienvenida a Jorge. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas a todos. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Y también tenemos por aquí a Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido también a esta guerra. Guten Morgen, Miguel Ángel. Aquí estoy, prismáticos en mano, buscando a los cargueros del enemigo. Claro, como no, tenías que ser de los submarinos alemanes. Sin comentarios. Pues nada, si os parece bien, vamos a escuchar un audio de nuestro querido amigo y compañero Quique San o Enrique, que creo que explica bastante bien la hipnosis y un poco por encima de qué trata la película. Buenas. Hoy me toca a mí mandar un audio, ya que por razones técnicas no puedo añadirme al podcast. Este audio va a estar más centrado en aspectos cinematográficos que en la parte histórica de la película. Para empezar, unos apuntes de información. La película se titula Greyhound, nombre del barco donde transcurre la acción. Es del año 2020 y el director es Aaron Schneider. Y el guionista y productor es el propio Tom Hanks, protagonista de la cinta. La sinopsis. Pues durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina alemana utilizaba sus submarinos para hundir la flota que transporta material de guerra a Gran Bretaña. Los americanos colaboran protegiendo estos convoys. En cierto momento del trayecto, la flota deja de tener apoyo aéreo, con lo que solo cuenta con la fuerza del convoy liderado por Greyhound para defenderlos. A causa del COVID-19, la película se pospuso y en vez de esperar a cines, la plataforma Apple TV adquirió los derechos. En cuanto a mi opinión, pues esta cinta hará las delicias de los aficionados a películas bélicas. Tiene momentos de tensión, con efectos especiales, resultones, aunque la verdad poco creíbles algunos. En cuanto a la película en sí, pues me resultó vacía y en ocasiones tediosa. Los personajes brillan por su ausencia. No hay un mínimo atisbo de sentimientos por ningún lado. La historia bien podría ser un reportaje del canal Historia, de estos que solo es información y poco más. Los personajes, pues, solo dan datos y coordenadas una y otra vez. Los alemanes, pues, son malos malísimos y los americanos, por supuesto, los buenos buenísimos. En ningún momento simpaticé con los protagonistas, ni con Tom Hanks, ni con ningún secundario, ni nada. Es más, hasta deseaba a veces que el barco lo hundiesen los alemanes y se acabase la película. Y eso que la película dura, pues quitando créditos y esto, unos 80 minutos o 80 y pico. Pero en fin, esta es mi opinión. Como película de guerra, pues está entretenida viendo ahí las maniobras de los barcos y los submarinos. Y no sé, para mí poco más. No tiene mucha atención que ponerle. Y eso es todo. Creo que no me he pasado de los 4 minutos reglamentarios. Y ahora vamos a criticar a Enrique. ¿Qué os ha parecido, Jorge? Pues mira, yo he de decir que en algunas cosas estoy de acuerdo con él, pero en la gran mayoría no. A mí me parece una película muy entretenida. Sí que es cierto que el guión tal vez sea un poco corto, pero creo que lo que trata de transmitir la película es la tensión sostenida a la que estaban abocadas las tripulaciones. Probablemente se echa un poco de menos ver el otro lado, el lado alemán. Pero creo que es una película en la que Tom Hanks está muy bien porque
realmente sin decir absolutamente demasiado, sí que transmite esa sensación de tensión constante y de una persona que tiene que estar al pie del cañón a pesar de que todas las circunstancias están en contra de él y que no se ve preparado para hacerlo. Lo cual queda muy bien transmitido durante la película. Queda perfectamente claro que las tripulaciones de estos barcos estaban aterradas, eran responsables de la vida de un montón de gente y poco podían hacer, más allá de lo que hacen durante la película. Y eso queda muy bien reflejado a pesar de que el guión, es cierto, es muy corto en palabras. Pero a mí personalmente me ha gustado y me ha entretenido mucho la película, la verdad. Sí, yo coincido en ese aspecto con vosotros. El guión es muy corto. Yo creo que son más las sensaciones, el ver como que te están dando caza, ¿no? Como una manada de lobos, nunca mejor dicho, te están dando caza. Y ese pesar, ¿no? Ese malestar, ese ostras que la vamos a palmar, ¿no? Sí que lo refleja la película. No es una película de un guión, o sea, hay películas que no tienen prácticamente guión, es más sensaciones, es más visual, como es en este caso. Entiendo que a Enrique no le haya gustado por este aspecto. Luego también comentar que la película se centra un poco durante los primeros días de la guerra de los Estados Unidos, cuando entró y fue de los primeros convoys que estuve ayudando a llevar a puerto de ingleses. Respecto a la película, decir también que está basada en un libro que se llama El Buen Pastor. Yo creo que al ver esto ahora entiendo por qué el capitán Tom Hanks se le ve más religioso, se le ve muy, muy creyente, ¿de acuerdo? Y sí, también coincido con Enrique que los personajes, quitando de esa sazón que te transmiten, son muy planos en ese aspecto. Coincido con él. Es necesario en la película. Y digo que es necesario por la situación. Pensemos que Estados Unidos acaba de movilizar a toda su marina, que el capitán es la primera vez que comanda un barco. Es la primera vez que él es capitán. Y esto se refleja muy bien. Y las tripulaciones son absolutamente novatas frente a las tripulaciones de los U-Boats que no eran exactamente novatos. Y esto se transmite muy bien en la película si la haces así. Pero claro, si tú le das más empaque, más diálogo a toda esa gente, le das más profundidad a todos esos personajes, en realidad va a parecer que esos personajes tienen una relación entre ellos. No es cierto. Acaban de embarcar. Se conocen de hace unos meses. La película me gusta cómo transmite esa sensación y creo que es necesario transmitirla así. Sí que es verdad que eso hace que la película sean 80 minutos de travesía en barco, pero creo que aporta lo que necesita la película. Un par de cositas. El tema de la religiosidad que ha nombrado Miguel Ángel. Hay un momento de la peli que a mí me parece que está muy bien hecho eso, que él está de rodillas, el capitán está de rodillas rezando frente a la cama y hay unas claraboyas arriba que tienen cruces y por esas claraboyas entran como dos haces de luz. Ves al tío ahí rezando y es como si estuviera en una iglesia. Eso es un punto. A ver, la película es una TV movie, para mí por lo menos, ¿vale? Es para verlo un sábado por la tarde y si eres un friki de estas cosas como nosotros, pues te encanta, porque muestra, yo creo que bastante bien, algunas de las maniobras que, no solo maniobras, sino a nivel de armamento, a nivel de tácticas, ¿no?, que se empleaban. Pero tiene sus puntos. Yo creo que ese es un buen punto, ¿eh? Él de rodillas y como la luz de Dios, ¿no?, que está entrando por esas claraboyas con las cruces, como en las iglesias. En segundo lugar, con respecto a la tripulación novata, será la norteamericana. Sí, sí. Porque los británicos son los que llevaban 2 años pegándose. Y si os fijáis, en la película son los británicos los que se salen de la formación, son los que reciben los palos. La película está muy, muy americanizada. Y hay una inconsistencia muy gorda porque, si os fijáis al principio, dice que es el febrero de 1942 y los norteamericanos rechazaron entrar en el sistema de convoys hasta mayo del 42. Entonces, nos estamos adelantando varios meses. No sé muy bien por qué lo hacen. Por bien quedar, me imagino. Como esa hay varias. Eso de que, ya os digo, eso de que los británicos se sacan de la formación para buscar un submarino, pues joder, sus destructores eran prestados por Estados Unidos, ya no destructores de la Primera Guerra Mundial. Y las corbetas canadienses no daban mucho de sí. No hacían esas cosas. No las hacían, ¿no? Pero claro, que iba a Norteamérica, somos los mejores. Lideramos un convoy que hasta dentro de 3 meses es imposible que hayamos liderado, porque además el HK-42 era un convoy británico. Completamente, y no hay ningún barco que se llame Greyhound, ni de lejos, ¿no? Yo pienso que la peli, pues sí, es un poco mediocre, pero tiene sus cositas. Seguro que os sorprendió el tema del ataque psicológico de los aullidos de los lobos grises. Eso está bien, yo no sé si eso es verdad o no, más que nada porque igual que funciona en un sentido, puede funcionar en el otro. Si tú me dices que mi mujer
está con un amante, pues yo te llamo y te digo, pues espérate que llegue a Berlín y se va a enterar tu hermana, por ejemplo. Pero eso en la peli no sale, porque los yankees son tan buenos que, ay, eso no lo hacían ellos, ¿no? Que no contestan, Claro, a las provocaciones. no contestan. Claro, es una cosa que Norteamérica hace constantemente, no contestar a las provocaciones. No, pero ¿en serio pensáis que eso pudo haber ocurrido? ¿Que ese tipo de tácticas empleaban? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Además, lo hemos visto en otras, ahora no recuerdo en cuál, pero lo hemos visto en otras películas. Creo que en alguna de Vietnam recuerdo haber visto al Vietcong enviando panfletos también y cosas de este estilo. Esto no lo han inventado ahora, lo han inventado, se hizo y se ha hecho hace tiempo. Saben que desmoralizar a la tropa, a la marinería en este caso, es muy importante. Y más a unos nuevos que acaban de entrar en guerra, que lo que les interesa es desmotivarlos. Recordamos lo que habéis dicho, los ingleses llevan ya mucho tiempo pegándose de hostias con los alemanes, que por cierto, los alemanes, que antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial en el 39, los submarinos ya estaban emplazados en sus sitios para cargarse los buques, ojo, o sea, esto ya no es una cosa, venga, empezamos a darnos de hostias, no, esos submarinos ya estaban hace tiempo preparados para cargarse los buques. A ver, pero porque se enfrentaban a quien se enfrentaban, ¿eh? Los británicos son expertos en emplazar sus buques antes de la guerra, expertos, porque a nosotros nos las dieron así, en plan de no, mandamos una flota al Atlántico y cuando está a medio del Atlántico os declaramos la guerra. Lo hicieron miles de veces. Entonces, los alemanes no son tontos y aprenden de la historia. Antes de que se les adelantaran a ellos, pues ya estaban bien posicionados y ya lo estaban haciendo todo. Pepe, yo sé que tú eres especialista en esto. Te pregunto, nos ponemos en 1942. Si tú emites una señal de radio y yo tengo diferentes receptores, ¿no habría posibilidad de triangular esa señal de radio desde donde se emite? Lo digo porque cuando tratan de localizar las radios de la Resistencia, en las películas de la Segunda Guerra Mundial, sí que lo hacen. Van con 2 furgonetas o 3 furgonetas y localizan el emisor. Mi pregunta es, ¿eso no se puede hacer? Triangular la posición. En principio sí. En principio sí. Lo que pasa es que eso exige una serie de cálculos, ¿vale? Que eso no es como en las películas. Utilizan un ordenador para hacer eso. Yo no sé en el año 42 los medios técnicos que tenían. Lo digo por lo que decíais de la propaganda emitida a través del submarino. El submarino sale a emitir. Si yo tengo 45 barcos, que son 45 receptores distintos, triangular esa señal no puede ser muy complicado. Es igual, si a ti te tienen ubicado. Si saben dónde estás. Tú te sitúas a 2 kilómetros y saben dónde estás, pero tú no estás en distancia de ataque. Y sin embargo les estás machacando. Y además ellos saben que tú estás y dónde estás. Pero tú estás ahí, mira, estoy aquí, pam, 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 y encima emitiendo aullidos. El comodoro del convoy civil, digamos, ¿no? Los mercantes, utiliza algo llamado HFDAF. Es un receptor de ondas de radio que se utilizaba para fijar una posición de una transmisión de radio. Claro que sabían dónde estabas, te localizaban enseguida. No hace falta triangular ni historias, porque con esos aparatos podían hacerlo. Ya en el año 42, ¿eh? Bueno, es un poco, es algo de la trama, ¿no? Tú sabes que está ahí, sabes que te está amenazando, sabes hasta dónde está. Es como si tú estuvieras, imagínatelo, estás de noche en una hoguera, ¿vale? Y sabes que estás rodeado de lobos porque los estás viendo. Pero no vas a salir a por ellos. Y están ahí y están aullando, ¿no? Y tú estás cagado de miedo. Yo creo que por ahí va el tema, tío. Daba igual que supieran dónde estabas. Tú te colocas fuera de distancia de ataque y ya está. Yo también entiendo que en comparación con el ejemplo que ha puesto Jorge de que para localizar la resistencia, justamente en ese caso estaban en un sitio siempre parados, digo yo. Iban con las furgonetas localizándolos. Pero claro, un submarino tiene movilidad. Un submarino se va moviendo, te retransmite por aquí y a lo mejor en un par de minutos lo tienes al otro lado, o en unos cuantos. No solo eso, las condiciones del mar influyen en la transmisión. El tiempo, eso que no es tan transparente hoy en día, en el año 42 era muy importante. Las radios no funcionaban bien muchas veces porque hacía mal tiempo, solo por eso. Y de hecho, como localizan en esta película los submarinos, los barcos y tal, con lo picada que estaba la mar, tengo entendido que prácticamente no funcionaban estos sistemas de localización. No, a corta distancia no, pero a larga distancia funcionaban muy bien, tío. El sonar es un trasto que a corta distancia es un desastre. A menos de 700 metros tú no localizas nada. Ahora me imagino que podrán hacerlo. Eso del mito de, joder, qué valientes eran los tíos de los submarinos. Claro, es que la forma de hacerlo era acercarse muchísimo. Los tenías al lado, porque así no podías localizarlos bien. Porque no tenías precisión, se pierde mucha resolución. Y si se te colocaban, por ejemplo, eso que se ve en las películas debajo o cerca, pues hay un cono de silencio debajo del barco. Entonces, claro que eran valientes, tío. Como que era la forma de proceder. De lejos, yo te provoco y voy dando vueltas. Y luego, a toda máquina hacia ti. Bueno, a toda máquina. A 7 nudos sumergido. Y de golpe y porrazo, ¡pam! Lo has perdido. A 7 nudos sumergido cuando tú haces 33 nudos por la superficie. Sí, pero tú no sabes dónde está.
Está tan cerca que Ya. tú no sabes dónde está. Y está cerca, ¿eh? Y si no lo localizas es que está cerca. Imagínate el terror que tiene que ser. Entonces pones en marcha el HAZDAF, pones en marcha todo ese tipo de sistemas intentando escuchar, digamos, ¿no? El mar, a ver si cometen algún error. Y eso en la peli se ve bastante bien. Es lo que decís, la tensión. Transmite la tensión, yo creo que la transmite muy bien. Y además, la vida en el barco no tiene que ser algo súper divertido y súper entretenido. El tío daba órdenes, los demás se miraban más o menos diciendo, buah, este nos lleva al desastre, o muy bien, lo has hecho de puta madre. Y ya está. Y además cambiante, porque al principio de la película se miran todos entre ellos y a mí yo percibo que las órdenes dicen, uy, este nos va a llevar al desastre. Pero al final se miran todos entre ellos y sin decir nada dices, ah, muy bien, están aprobando lo que ha hecho el capitán, que es un máquina, que es el mejor norteamericano del universo. Y encima religioso. Como no puede ser de otra forma. Como no puede ser de otra forma. No, pero lo del buen pastor, la verdad es que es un puntazo, Miguel Ángel. Hay un aspecto que podían haber tratado un poquito más, que es el tema de la novia que tiene. Si os fijáis, él al principio le propone matrimonio a una chica. Perdona, a una chica no, a Elizabeth Shue. Vale, sí, Elizabeth Shue, ¿vale? Regreso al futuro, CSI. Eso lo podían haber explotado un poquito más. Que Enrique en esas cosas se fija mucho y por eso le ha dado tanta caña. Yo creo que si hubiera salido una parte más romántica hubiera odiado más la película todavía, Enrique. Es mi opinión. Y respecto a lo que has dicho del libro, sí, o sea, está basado en el libro del buen pastor que está cuidando de sus ovejas de los lobos. Muy bien, ¿vale? muy bien. Sí. La imagen es muy buena. De los lobos grises, ¿no? Que era otra forma de llamar a... De los lobos grises y del gran león Donitz, el almirante. Eso está muy bien traído. Me gustaría saber en qué época ambienta el libro la acción, porque ya os digo, para mí hay un descuadre ahí de varios meses, que bueno, luego ya al final, cuando hablemos un poquito de las fases y tal, ya veremos qué es lo que pasó y por qué los norteamericanos no les dio la gana unirse al sistema de convoys hasta que perdieron 6 millones de toneladas de arqueo. Pues si queréis vamos completando el tema de la película. Por ejemplo, bueno, la sinopsis creo que ha quedado bastante clara, no tiene más misterio. El director, comentar que es Aaron Snyder, como creo que ha comentado Enrique anteriormente, no ha hecho gran cosa, ha hecho un par de películas, 3 películas más, nada relevante. Y actores famosos, pues claro, Tom Hanks, que también se encarga del guión, y Elizabeth Shue, por supuesto. Los demás, hay el segundo, que es un... segundo del barco, quiero decir, que es un actor secundario, valga la redundancia, que hace muy buenos papeles, hace un papel muy bueno en... ¿Cómo se llama esta serie? Boardwalk Empire. Exacto. Hace de Al Capone. Exacto, hace un papelazo ahí. Ese tío es muy bueno y es de los típicos secundarios que son muy buenos. De los demás, la verdad es que no me sonaba ninguno más. Y la película, por darle una valoración, a mí me ha gustado, como película bélica, no iba a buscar una película... O sea, me ha mostrado lo que quería. Otra cosa es la parte técnica, que esté mal hecha, menos pues el año que decía Pepe, por ejemplo, que igual no estaba todavía los americanos con los convoys. No, y algunas tecnologías que utilizan que posiblemente todavía no estaban. Bueno, la valoración en IMDb es de 7,1, tiene una valoración bastante alta. Yo creo que esta peli hubiera molado haberla visto en el cine, por desgracia el coronavirus nos lo ha impedido. Pero bueno, es lo que hay. No sé qué valoración tenéis vosotros de la película, si queréis comentar algo más, y ya pasamos a la parte que más nos gusta del podcast de hoy. Comparada con otras que he visto, ¿no? Como por ejemplo Caza en el Atlántico o Das Boot. Claro, yo le doy un 6 o un 6,5. ¿Que me ha gustado? Me ha gustado. Lo comparas con otras películas y dices, joder, pues es un poco lo que yo digo, una TV movie, ¿no? Yo la película, ya te digo, que para mí transmite muy bien las sensaciones, pero el diálogo, el guión es corto. Y luego un comentario que me hizo mi padre, que me resultó muy gracioso, fue que la película le había gustado mucho, pero que el barco se ve poco porque siempre es de noche. Es cierto que es de noche, pero es que, claro, la mayor parte de la acción necesariamente tiene que transcurrir de noche. Estoy más o menos de acuerdo. La película no, por una parte, tiene un componente muy grande de propaganda americana y por otra parte le falta fuste. Sí que es verdad que en contrapartida es una película entretenida, bonita de ver, y en la que realmente Tom Hanks, que es el único actor que actúa durante la película, lo hace muy bien, lo lleva muy bien. Muy bien. Sí, no, las actuaciones son escasas, tampoco son papeles que puedan desarrollar un personaje maravilloso como para que le den un premio. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo
los protagonistas son, en este caso, creo, los barcos, los submarinos, y lo que es el malestar general de que te van a cazar, ¿no? Que están a punto de pillarte. Pues nada, si no queréis comentar nada más de la película, pasamos un poco a lo que fue la batalla del Atlántico y los medios que se ven en la película y que se utilizaban también en aquella época. No sé si alguno de vosotros quiere empezar. Vale, ¿de qué va esto de la batalla del Atlántico? Por simplificarlo mucho. Empieza la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los alemanes no puede competir con la Royal Navy, con la Marina británica, que es muchísimo más potente en superficie. ¿Qué deciden hacer? Bueno, pues Gran Bretaña es una isla, pues vamos a impedir que le lleguen materias primas. Y eso con medios más escasos que ya estaban probados, como era el submarino, pues se lanzaron a eso. El gran acopio de materiales, ¿de dónde venía? Del continente americano, de Estados Unidos, comprados allí, y de Canadá, que es uno de los tapados de la Segunda Guerra Mundial. Canadá hizo lo indecible por Gran Bretaña. Era un país que apenas tenía ejército y desarrolló, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, era la quinta potencia militar del mundo. Todos los astilleros principales estaban en Canadá. Fabricaban los barcos para los británicos, se los daban a los británicos y ellos se quedaban en una pequeña parte. Es un país que hizo un esfuerzo. Todo el mundo conoce Omaha, por ejemplo, Omaha Beach, donde los norteamericanos ahí no fueron masacrados. Bueno, pues los canadienses se las dieron, si no recuerdo mal, en Juno. Y oye, los pasaron muy mal, ¿eh? Se las vieron también con los alemanes en Dieppe, que quiero decir que fue gente que dio un paso al frente y ellos ya no eran del Imperio Británico. Pero el problema está como en todo. O sea, la gente no lee, pero ¿quién hace las películas? Los americanos. Ahí es lo que te informan. Y de los canadienses no se acuerda nunca nadie. Como de otros, ojo. Y a la limón de lo que iba, que ya me estaba yendo por las ramas, eso que te gusta tanto. La dimensión de la batalla del Atlántico fue fundamentalmente submarina. No solo participaron los alemanes. Hubo 32 submarinos italianos en 2 bases en Francia. Pero bueno, a nivel de rendimiento, a nivel de lo que ha trascendido, ¿no? En la historia, pues los alemanes fueron los que llevaron ahí la batuta y los que se pegaron con gran éxito. Que hubo una dimensión en la batalla del Atlántico que no fue submarina, que fue superficie, pero para eso pues le cedo un testigo a Jorge para que nos cuente cosas. La parte de superficie fue mucho menor porque la Kriegsmarine no tenía una flota como tal. Al principio de la guerra, ellos lanzan el Plan Z, la puesta en marcha de la fabricación de un contingente naval enorme, pero como los submarinos ya les habían dado una buena rentabilidad durante la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Deciden cargar casi todo el esfuerzo bélico en esos submarinos. Esos submarinos que eran apoyados por las fuerzas de superficie que, aparte de los acorazados de bolsillo y de los superacorazados que montaron los alemanes, que eran las mejores máquinas de guerra navales que se habían construido hasta la fecha, marca un hito muy importante en todo esto también su flota corsaria, que fueron muy pocos barcos, pero hicieron muchísimo daño. Y también operaron en todo el Atlántico, incluso en el Índico. Sí, particularmente en el Índico. Efectivamente. Donde consiguieron sus mayores victorias. Los barcos corsarios alemanes eran una hijoputada que a mí me gustaría a quién leche se le ocurrieron, porque estoy convencido de que algo de español tenía, macho. Porque están pensados con muy, muy, muy mala hostia. Pero Jorge, explícalo un poquito, explícalos un poquito para que los oyentes lo entiendan. Porque yo, a primera vista, comentáis los barcos corsarios. Bueno, yo lo sé porque me lo habéis comentado y lo hemos leído, pero los barcos corsarios ahí me recuerda a épocas más antiguas. Pero no, estamos... Sí, pues mira, básicamente un barco corsario de la Segunda Guerra Mundial era un mercante que los alemanes llegan a un puerto, se encuentran con un mercante, lo cogen, lo llevan a un astillero y lo convierten en un barco que cambia de aspecto. Esos barcos tenían la capacidad de ofrecer diferentes perfiles, de forma que el observador desde fuera nunca sabía qué barco estaba viendo. Y aparte de eso, se les artilla, se les pone lanzadores de torpedos, se les pone la capacidad de poner minas marinas. Algunos de ellos tenían incluso plataformas de lanzamiento de hidroaviones, con lo cual tú ves un mercante y de repente cuando te acercas a él baja una serie de placas de madera, básicamente, y tiene 8 cañones apuntándote que te disparan y te hunden. Estos barcos consiguieron un montón de victorias. Incluso fueron capaces de enfrentarse a navíos de guerra. No hay que quitarles mérito a lo que hicieron.
aunque la verdad es que se comportaron como auténticos piratas, así de claro. Sí, que es verdad. Por eso te digo que algo de españoles debían de tener, porque hay que tener muy mal para hacer lo que hacían. Ponerte el abriguito de oveja y cuando se acercan sacan la navaja y raca, y lo rajas. Y al final la cagaron porque tú podías disfrazar tu aspecto y tener 3 o 4 aspectos distintos, pero al final los fotografiaban y al final decían, bueno, pues cualquier barco de estos que veáis, hundirlo, por mucho que os digan que es un carguero egipcio, porque encima navegaban con banderas neutrales. Estaba todo hecho a muy mala leche. Cuando la inteligencia alemana robaba algún código de identificación de la marina inglesa o de la marina estadounidense, pues se les daba a estos barcos para que se pudieran identificar como barcos estadounidenses o como barcos ingleses. Y cuando se acercaba el barco inglés o el barco americano, lo asaltaban y lo tomaban por asalto. Estos iban a robar y a hundir y a hacer todo el mal que pudieran. A ver, en una guerra sin ningún tipo de honor, ¿eh? A mala leche, simplemente. Pero es lo que pasa cuando tú no tienes marina. Alemania tiró de imaginación y les salió muy bien para lo que podía haber sido. Una patente corso de la época de la Segunda Guerra Mundial adaptada, vamos. Es una curiosidad. Sí, pero ni más ni menos son barcos corsarios por eso. Muy bien, muy Yo- curioso. Leí algo, bueno, en la Primera Guerra Mundial los británicos los usaron, ¿vale? Ese tipo de barcos los llamaban Sí, los buques Q. Entonces tenían algo llamado Panic Party, que era como la tripulación del pánico. Tú veías al enemigo que se acercaba, ostras, que está ahí el enemigo, venga, va, a hacer la botigueta. Y parte de la tripulación empezaban a moverse, pisar del pánico por 2 partes, bajaban los botes y se piraban. Entonces tú decías, anda, se acaban de ir, buah, el barco es mío, te acercabas, pumba, bajaban las portillas y tenías ahí los cañones de 150 a distancia de bocajarro y te la habían enchufado. Y en fin, tú decías, ¿esto de quién era? Bueno, pues esto fue un invento británico, señor. Esas grandes personas, esa tradición naval, ese honor. Imperio británico, sí, señor. Como todos los piratas británicos. Bueno, sí, casi todos, sí, señor. Los tíos hicieron mucho trabajo, trabajaron mucho. Además de usarse para cazar mercantes, porque la primera estrategia de los americanos y de todos para no unirse a los convoys es lanzar los mercantes desperdigados. Claro, el Atlántico es muy grande y es posible que no nos caces a todos, pero ahí los corsarios hacían muchísimo daño. Pero en realidad la labor más importante que hacían estos barcos era la de aprovisionar submarinos. Ellos a lo que se dedicaban en realidad era a llevar pertrechos a submarinos y a minar puertos enemigos. Tú eres un carguero con bandera holandesa y te acercas a un puerto amigo y lanzas 360 minas y acabas de joder el puerto durante 3 meses. Al final la Kriegsmarine tiene que ir a la guerra submarina porque necesariamente es la que mejor resultados le da y a mi forma de ver, no tenían capacidad para enfrentarse a la Royal Navy de ninguna forma. Al final, lo que plantean los alemanes, que son los listos de la guerra, es una enorme guerra de guerrillas en el Atlántico. Una pelea a navajazos, ¿vale? Eso es lo que se ve, en la película se ve muy bien, ¿no os da esa impresión? O sea, es como una reyerta. Son todo trampas y ahora me meto y ahora no sé qué. Y es como una pelea a navajas, ¿no? Todo lo que uno espera de un combate naval, que sí que se ve combate naval, porque hay un momento que hay un submarino que se pone paralelo a los escoltas y empiezan a pegarse ahí con los cañones, pero eso es lo de menos. Era más como una pelea a navajazos. Eso estoy completamente de acuerdo. O sea, con una pelea de salteadores ahí, plan Curro Jiménez, al más puro estilo Curro Jiménez, ¿vale? Y además con medios mínimos, porque luego me gustaría hablar de algunos de los barcos que se ven en la peli, incluidos los submarinos, y cuando uno ve, menos el destructor Greyhound, que es de una clase alucinante, lo demás que se ve se puede llamar barco de guerra por los pelos, incluidos los submarinos. Sobre todo los propios barcos de la Royal Navy, que eran barcos que tenían 40 años y venían de otra guerra, con una tecnología muy diferente. Vamos a ver, parte de la capacidad que tuvo la Kriegsmarine fue que sus barcos de superficie eran más modernos que los barcos británicos. Lo que pasa es que cuando los americanos entraron en la guerra, eso automáticamente se puso del otro lado y ahí tuvieron muchísimos problemas. Pero batallas de superficie como la caza del Tirpitz, lo que tuvo que movilizar Estados Unidos para ir a por 2 acorazados fue impresionante. Y solo consiguieron destruir los 2 acorazados porque los 10 destructores alemanes que estaban con ellos escaparon.
A ver, la marina de superficie alemana, la Kriegsmarine, ¿no? Que como los has llamado tú, verdaderas monstruosidades. Seguro que os suena el acorazado Bismarck. Hundan el Bismarck, no es una película muy famosa. Toda la Royal Navy para hundir un único barco. Claro, lo consiguieron, por supuesto. ¿Cómo lo consiguen? Con la nueva doctrina. La guerra aeronaval, utilizando torpederos, los Swordfish, que eran biplanos, pero lanzaban torpedos desde el aire, ¿no? La tendencia, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, los japoneses se dieron cuenta de cómo funcionaban las cosas, y luego en Pearl Harbor pues aplicaron ese tipo de doctrina. ¿Qué más? Así, el Graf Spee, la batalla del Río de la Plata. Seguro que también os suena. Más de lo mismo. Unos barcos alucinantes, poquitos. Calidad y no cantidad. Yo creo que es como la premisa del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Aunque tampoco, y aquí estoy de acuerdo con Jorge, tampoco eran tan buenos. Claro, como casi derrotan al mundo, al final se les ha encumbrado muchísimo, ¿no? Es un poco como lo que pasó con Roma en el norte de África. Pues como les dio tanto a los británicos, pues tuvieron que decir que era un genio. Pues lo mismo pasa un poco con el material alemán en la Segunda Guerra Mundial. Pues se dice que era súper bueno, que era tal. Bueno, pues era competente, ¿no? Y había máquinas muy buenas. Pero bueno, era el nivel mínimo para lo que hacía falta. Y ahora cuando hablemos, por ejemplo, del submarino clase 7, lo veremos. A nivel técnico tenían grandes buques, pero lo que realmente fabricaron a casco porro tenía sus limitaciones, y hay que decir que las tripulaciones de los U-Boats le echaron muchas pelotas, ¿eh? Como eran los malos, no le echaron pelotas. Tenían unos submarinos muy buenos. No es cierto. Tenían unos submarinos, pero le echaron muchas pelotas. Hay que echarle pelotas porque el sonar a menos de 750 metros funciona mal. Ya. Yo esto no lo desconocía. Me puse a investigar un poquito el sonar y el radar. El sonar ya existía a principios de la guerra y ya estaba implantado en los buques británicos. Eso ya hablaremos cuando hablemos de las fases. Y el radar centimétrico también. Era gigantesco, pero lo tenían, ¿no? Estás hablando que la táctica para vencer era acercarse a distancia de navaja. Esa era la táctica. Por eso, joder, qué valientes. Pues sí, eran valientes. Tampoco, hay que decirlo que para meterse en un trasto de 67 metros, que huele como el culo y pasarse semanas allí y encima atacar a una velocidad que no llega a 14 kilómetros por hora, cuando el enemigo es capaz de llegar hasta los 50 o 60 kilómetros por hora, pues hay que tenerlos bien puestos. Eso es indiscutible. Que en las primeras batallas de la guerra ni siquiera tienen capacidad para disparar los torpedos sumergidos. Disparan los torpedos desde superficie. Que lo siento mucho, pero salir en medio de un convoy, tú emerges en medio de un convoy y dices, aquí estoy, voy a disparar mis torpedos, que ahora ya me podéis dar. Sí, meterte en una pelea a navajazos, pero 20 contra 1, ¿eh? No, es curioso todo lo que es la tecnología. Siempre pasa lo mismo, cuando hay una guerra, la tecnología se revoluciona, se acelera, y al fin y al cabo los tres grandes países que estaban innovando y modernizando todo su armamento y todo su potencial era Alemania, los británicos y por supuesto los americanos. En este caso, por ejemplo, lo que decía Pepe, el sonar ya existía, lo que mejoraron, luego los llamaron el ASDIC, creo recordar, pues desde ahí hasta lo que es el FIDO, que lo hicieron los universitarios de Harvard, que es un torpedo autoteledirigido. Pero eso existía en la Segunda Guerra Mundial ya, al final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, todos los grandes cerebros, los premios Nobel, estaban centrados en esos tres países y se dedicaban únicamente a fabricar armamento nuevo para utilizarlo para poder ganar la guerra. Bueno, por nombrar, fijaos en la V2, por ejemplo. Sí, mira, unos numerillos que me gustan a mí tanto, ¿vale? Cazar un submarino con cargas de profundidad, al estilo del año 42-43, 7% de efectividad. Utilizar el erizo, que es el mortero antisubmarino que inventaron después, 20% de efectividad. Utilizar el torpedo sónico, que era lo que decías tú, que rastreaba el sonido, el FIDO, 30% de efectividad. Claro, eso lo montaban en un avión y era invencible. Después del erizo, durante la guerra, otro ingeniero militar inventó el calamar, creo recordar, que era más efectivo y llegaba al 33% aproximadamente. Ya que nos hemos metido en materia, ¿queréis que hablemos ya de los submarinos, de los barcos y todo esto? ¿Os parece bien, chicos? Si os parece bien, empiezo yo con la versión 7 del submarino alemán. ¿Vale? Es un submarino monocasco, ¿de acuerdo? Se crearon aproximadamente, bueno, hicieron varias versiones, el A, B, C, D y el F. Por ejemplo, el más estandarizado fue el C, que fue el que más daños ocasionó. De ese se fabricaron aproximadamente unos 568 submarinos. Estamos hablando de un total de aproximadamente 859 submarinos que se crearon para la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, de los que 757 fueron destruidos. ¿Vale? Quedaron muy pocos. Al final de la guerra la tecnología era como cazar patos, ¿de acuerdo?
Fueron mejorando desde el A al B hasta el C, como digo, que es el más emblemático, del que existían dos versiones, el C41 y el C42. Bueno, pues el C41 tenía 2 milímetros y medio más de chapa, mejoraba los motores. Bueno, son cosas más técnicas que si os apetece seguro que podéis verlo. Luego había, curioso, que yo la verdad es que no lo sabía, pero al investigar para el podcast lo descubrí, existía un tipo D que solo se hicieron 6 submarinos de este tipo y eran solo versiones de lanzaminas. Tenían, como los submarinos actuales, lanzadores verticales, como que los que echan ahora los nuevos submarinos Tomahawk y todo este tipo de misiles. Y luego existía un tipo F, que me ha recordado cuando ha dicho Jorge que habían los barcos estos, los corsarios, que ayudaban a reabastecer también a los submarinos. Pues este tipo F se encargaba de reabastecer a otros submarinos. Era capaz de llevar hasta 39 torpedos, pero era para reabastecer. Ojo, que un submarino alemán estándar tenía 14 torpedos, no tenía más. Y claro, pues tenían que reabastecerse de alguna manera. Básicamente, esto es así un poco a grosso modo este tipo de submarinos. Dices que 14 torpedos. 14 torpedos son los que puede llevar alojados en su sitio. Pero cuando salían de puerto, llevaban torpedos debajo de las camas también y en los pasillos. Llevaban tantos torpedos como pudieran entrarle. Porque claro, es la única puta arma que tienes. Comentar esto de es la única arma que llevas. Bueno, en cubierta tenías el 88, ¿vale? El Flak 88, el cañón que servía para todo, menos para lo que estaba concebido, que era cañón antiaéreo. Rommel le dio un uso en el norte de África como cañón anticarro. Yo no me quiero imaginar el efecto que podría tener sobre un buque de escolta. En la Primera Guerra Mundial, sobre todo, como los torpedos eran muy caros, la táctica era emerger y cañonear a los transportes. Segunda Guerra Mundial ya estamos hablando de otra cosa distinta, ¿no? Porque si emerges, a lo mejor, mira, el transporte es un clase Liberty y tiene un cañón de 102 en cubierta. y te hace pedazos. O os hacéis pedazos mutuamente. Pero quiero decir que sobre todo el clase 7C, que es, digamos, el que llevó el peso de la lucha en la batalla del Atlántico, no solo llevaba torpedos, llevaba sus armitas antiaéreas, que al final, para lo que no servían, era para servir de antiaéreos, para borrar las cubiertas de los 4 desgraciados que intentaban defenderse, ¿no? Y tú cogías tu 88 y les metías 3 disparos, porque además era un cañón súper rápido, y no sabían ni de dónde les habían llegado. Y luego barrías la cubierta con las ametralladoras y el carguero ya era tuyo. O sea, aquella gente salía corriendo. No, bueno, claro, tienen el cañón, tienen las ametralladoras, tienen más cosas, pero tu arma más mortífera es el torpedo. Y la gente dormía incluso encima de los torpedos porque iban hasta arriba. La suerte que tuvieron los alemanes es que nada más conquistaron Francia, Noruega y Dinamarca, se pusieron como locos a crear allí unas bases de submarinos que era desde donde tenían toda la salida de los submarinos hacia el Atlántico. O sea, tenían unas bases inmensas y se pueden ver planos, que bueno, ya sabes que soy aficionado a estas cosas de los planos y de cómo se construyen este tipo de cosas. Es impresionante los astilleros que tenían allí. Bueno, y la película de Das Boat lo podéis ver porque acaba la película en uno de esos. Hay unos documentales que seguro que habéis visto, no sé si son de Discovery o de historia, Nazi Megaestructuras. Ahí aparecen, sobre todo los de Francia, que son unas construcciones, a ver, los alemanes son buenos ingenieros y eran buenos ingenieros, eso es indiscutible. Y hay unas construcciones y unas infraestructuras creadas, claro, desde ahí, pues a lanzar las manadas de lobos, ¿no? Con toda la costa atlántica de Francia a tu disposición. Sí, no, tenían una industria impresionante. Recordar que fabricaban los motores, los que fabricaban las cosas estas de los submarinos. Joder, lo tengo ahora yo en la campana extractora de mi casa, que es Siemens. Eran empresas muy importantes que en aquella época ya trabajaban. 50.000 trabajadores se llevaron del frente del este a Francia para construir las fortificaciones y las bases de submarinos necesarias para operar en el Atlántico. La capacidad logística de ese ejército es brutal. Oye, ¿qué te parece si acabamos con los submarinos? Yo he hecho una comparativa entre el 7C y el clase Gato, que era norteamericano. Comentamos algo de eso y acabamos con los submarinos, ¿vale? Para que veáis. Vamos a comparar el submarino de clase Gato, que es un submarino oceánico, que es el que emplearon los norteamericanos, el que, digamos, el caballo de batalla. Hubo muchos tipos, pero ese fue como el representativo. Y el 7C, que fue el representativo alemán. Naturalmente, el 7C es de alcance más corto. Tubos lanzatorpedos. Clase Gato, 10 tubos. 7C, 6 tubos. Menores posibilidades de lanzar en abanico y ese tipo de cosas. En armamento de superficie, el armamento es comparable. En cuanto a torpedos, los alemanes mejores. Los norteamericanos tenían una clase que era el Mark 18, que tenía la molesta costumbre, tú fíjate qué cosa más molesta, de volver al origen. Lanzabas el torpedo y volvía a origen, ¿no?
Y tuvieron muchos problemas con el arma submarina, por eso no tuvo mucho peso hasta el final de la guerra. Si os fijáis bien, hay muy poquitas películas de submarinos americanos, muy poquitas. Y es por ese tipo de cosas, porque el arma submarina americana, pues al final de la guerra sí, pero el tema de los torpedos era un desastre. Sí, no, has hablado del Mark 18, el que comentábamos antes, el Fido era el Mark 24, creo recordar. Era algo mucho más avanzado, tío. Sí, sí. En cuanto a profundidad de inmersión, fijaros, clase Gato, 90-100 metros, clase 7C, nominal 100 metros, colapso 230 metros. Esto que se ve en las películas de hay que llevar el submarino a su máximo, se hacía. Dime, Jorge. Los marineros alemanes supervivientes han llegado a contar de inmersiones a 250 metros, pero que dicen que a partir de 240 aquello empezaba a crujir por todas partes, ya no valía ni rezar. O sea, ya no valía ni rezar. 67 metros de longitud frente a 95 metros del clase Gato. Imaginaos cómo podían vivir 44 tíos en 67 metros. Tenía que ser alucinante. Y encima sin ventilación, que los clase Gato americanos tenían aire acondicionado, pero el 7C no. Velocidades en superficie, pues bueno, comparables, ¿no? Digamos. En superficie 18 nudos, que yo siempre hago la cuenta de multiplicar por 2, pues a ver los kilómetros por hora. Aproximadamente, ¿vale? 36 kilometrazos por hora. Eso el clase 7C. El clase Gato, 42 kilómetros por hora. Y sumergidos, 14 y 18. Quiero decir que para ser el clase Gato tan grande, tampoco lo hacía tan bien, comparado con el 7C. Tú fíjate los norteamericanos, hasta aire acondicionado. Que lees por ahí y dices, no, es para evitar calentamientos y para evitar averías. Jajajeje. En el Pacífico hace mucho calor. Pero claro, en el Mediterráneo, cuando hay 44 tíos metidos ahí dentro, también tiene que hacer mucho calor y ahí estaban, aguantando el tío. Bueno, por cierto, el clase Gato llevaba 61 personas, 20 y tantos más. Era un submarino de más entidad. Recordar que hay un tema conocido como las camas calientes que no hemos hablado. Que tú te levantabas y tal como te levantabas, otro tío se acostaba en tu cama. O sea, y eso es difícil también de llevar, ¿eh? O sea, en todas las penurias que llevaban la gente que trabajaba ahí en un submarino, que era su día a día, era muy pesado, Bueno, si eras norteamericano, por lo menos estaba fresquito. La cocina, para dar de comer a 41 personas, tenía menos de 3 metros cuadrados y 2 fogones. ¿Os imagináis lo que es hacer la comida para 41 tíos con eso? Para calentar 46 salchichas y un poco de chucrut tampoco hace falta mucho. Sí, pero ¿cuánto dura la moral con eso? Siempre comiendo salchichas. Yo creo que el 7AC no estaba pensado para la comunidad de los tripulantes en absoluto. Hablando de cosas que podían funcionar mejor, ¿vale? Ya que algunos torpedos eran una chapuza, ¿no? Pues había algo muy importante en los barcos británicos que ellos pensaban que les daban mucha ventaja y no funcionaba demasiado bien, que era el famoso sonar. Sonar, que ellos llamaban ASDIC. Al principio de la guerra los británicos pensaban que el arma submarina era inútil, directamente, porque ellos tenían su super ASDIC, que el ASDIC te lo detectaba todo, cazaban a los submarinos, en fin, todo el factor sorpresa, ¿no? Que era la gracia que tenía el submarino, pues se perdía. Bueno, pues esto no era así, porque el famoso ASDIC funcionaba bastante mal. Ejemplo y gratia, ¿vale? Por ejemplo, por debajo de los 750 metros de distancia tenía mala resolución. Es decir, si tenías el enemigo cerca, igual no lo detectabas donde estaba. Esto, bueno, a mí me hace pensar un poco en lo que hemos comentado varias veces de qué valientes eran los alemanes, que se acercaban tanto, ¿no? Que la forma de que no te detectaran era poniéndote delante, a distancia de navaja. Estoy de acuerdo porque además se ve una cosa durante la película que es muy cierta. Una de las estrategias de los lobos grises era emerger en medio del convoy y que el convoy disparara, porque se daban entre ellos y no al submarino. Sí, sí. El submarino es un blanco demasiado pequeño y la mayor parte, sobre todo lo que son los mercantes artillados, la fiabilidad de esas armas es así de cualquier forma. Tú disparas y acabas dándole a un barco tuyo. No digo que la artillería en estos buques que estaban hechos como transporte, no como barcos de guerra, estaban muy, muy elevados con respecto a lo que era el submarino. Entonces, muchas veces, si estaban cerca, no podían hacerse con ellos. No. En la peli se ve. Efectivamente. Y claro, todos esos barcos no se armaban con otra cosa porque acababan haciéndose ellos más daño del que hacían. Me gustó mucho que se viera en la película, ¿vale? Cuando emergen en medio del convoy y empiezan a dispararse todos,
y empiezan a darse entre ellos, que es pues lo que ocurría. En ese aspecto, la verdad es que es un punto para la película, o sea que es un poco, son hechos que ocurrían de verdad, vamos, no es ficticio. La historia será más o menos floja, pero lo que es la acción bélica está bastante bien. Si os parece, retomo, ¿vale? El tema de los fallos de las... Segundo gran fallo, se forman conos de silencio bajo el barco. ¿A que os habéis hartado de ver en las películas cómo los submarinos se ponen debajo de los barcos y no los detectan? Pues, y todos, ¡ay, qué valientes! Hay que ver. Pues no, es que era la forma de hacerlo. O sea, había que acercarse muchísimo. Y bueno, y se ve que no era difícil porque a los alemanes les funcionaba, ¿no? Mucho para que no te detectaran. Y encima, si te ponías debajo del barco, entonces, claro, de ahí a salir en medio del, por ejemplo, del convoy, pues ahí nada. ¿Qué más? El fallo fundamental, la velocidad. Para velocidades mayores de 18 nudos, el ASDIC no funciona bien. ¿Os acordáis que hablamos un día de que los barcos de escolta tienen que ser muy rápidos porque así puedes salir a cazar al enemigo? Pues si sales a cazar al enemigo a 25 nudos, tu ASDIC no funciona. Entonces tú vas a donde lo has detectado y ya no sabes dónde está. En la peli se ve muy bien cómo intentan compensarlo utilizando dos barcos más. El barco más rápido sale corriendo hacia donde está el submarino y los otros dos son los que lo siguen al submarino. Eso tiene un peligro. 3 barcos para un submarino. ¿Qué pasa si te atacan 5? Que se te comen con patatas. Entonces, necesitas 15. Claro. ¿Qué pasa? Pues como en un grupo de escolta lo normal es que fueran de 3 a 5 más el líder, como mucho 6, mejor tener barcos lentos como la corbeta clase Flower, que llegaba a 16 nudos, que podía seguir a su velocidad máxima perfectamente al convoy y que podía seguir a los submarinos. Tardaba el doble, pero en todo momento tú sabías dónde estaba. Eso es un punto a favor, a veces, de luchar con lo mínimo, ¿no? Porque una corbeta clase Flower es lo mínimo. En la peli se ve, lo llaman la corbeta canadiense, me parece. Y el nombre que tiene, yo insto a que nos escuche, a que lo busquéis en Google, porque es un nombre de flor. Todas esas corbetas llevaban nombres de flores. El nombre que indican en la peli, buscadlo y veréis cómo es un nombre de flor. Ahí, ese detalle lo han cuidado bien. Esos barcos eran barcos que su diseño era el de un ballenero, eran barcos abiertos. Tú cruzas el Atlántico con eso y te mojabas, seguro. No tenían blindaje antitorpedos y solo llegaban a los 16 nudos. Pero tú le ponías unas cargas de profundidad y aquello cazaba submarinos de la leche. Y encima se fabricaban como churros. Y se construían 24 días. Claro, los canadienses, que son los grandes tapados, y yo creo que de esto ya hablé al principio del podcast, ¿no? Los canadienses, que es un país al que nadie le ha reconocido el esfuerzo que ha hecho en la Segunda Guerra Mundial, los construían como churros y los sirvieron a los norteamericanos y a los británicos. Y era un barco sencillote que no ha pasado a la historia, pero, o sea, yo creo que es una de las claves de la victoria, ¿no? La estrategia tenía que ser conservadora, porque si tenías pocos barcos, mejor te quedabas cerca del grupo que estabas escoltando, porque si te ibas, pues sí, igual cazabas uno, pero 3 más te entraban por la parte de atrás. Esos son los 3 fallos, ¿no? que había en el sonar, que hicieron que el arma submarina no fuera tan inoperante, desde luego, ¿eh? Y los alemanes lo demostraron con creces. Y bueno, también hemos hablado un poquito, ya puestos, ¿no?, de las corbetas de clase Flower, ¿eh? Solo quiero añadir que el armamento de las corbetas de clase Flower era nimio. Ya digo, creo que he nombrado que no tenían blindaje antitorpedos. El cañón era de 100, ni siquiera era de 127. Y era el cañón. Yo creo que ya, por mi parte, podríamos hablar del tercer barco ya que aparece, que es el destructor de la clase Fletcher, que es el Greyhound. Pues la clase Fletcher es el gran hito en la construcción de destructores por parte de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es el responsable del diseño es Gibbs, que es un ingeniero naval, además de abogado y un montón de cosas más, que había estado trabajando ya con la Armada estadounidense, pero tuvo muchos problemas con ellos y se largó y se lo dejó. Al principio de la guerra lo llaman de nuevo para que rediseñe todos los barcos. Y él diseña dos grandes buques, que son el destructor clase Fletcher y los cargueros clase Liberty. Están pensados con un sistema de sobrecompartimentación. Esto, en realidad, es él el que lo lleva a Estados Unidos, pero los primeros en montarlo son los alemanes en sus acorazados de bolsillo. Tú tienes que inundar más del 60% del barco para que el barco se hunda, lo cual le da una fiabilidad a aquello brutal. Eso lo enfrentó con la mayor parte de los almirantes estadounidenses, que lo que querían eran barcos y rapidito. Y él, cuando consiguió establecer las cadenas de montaje de este tipo de embarcaciones, pudo dar rapidito, pero al principio costaron un poco. Tanto es el enfrentamiento entre la Marina y él que al final de la guerra, en la principal base de la Navy en la costa este de Estados Unidos,
le levantaron un monumento en piedra en el que pone "Usted tenía razón, Gibbs". Lo que Gibbs decía era que no era importante salvar el barco, sino salvar a la gente, porque los barcos se podían construir, pero las tripulaciones no se podían reemplazar siempre. Y ahí tuvo mucha razón. Hay fotos de cargueros tipo Liberty llegando a Inglaterra sin proa, con la proa completamente volada por torpedos alemanes, y el barco conseguir llegar a puerto. El diseño es una auténtica pasada, es una auténtica pasada. Y el clase Fletcher es una maravilla de barco, de los más rápidos que operaron, sobre todo en la batalla del Atlántico, probablemente el más rápido. Se pensó para lucha antisubmarina, y bueno, no está fuertemente artillado, pero con el diseño modular que tiene se le iban acoplando las mejoras conforme iba transcurriendo la guerra. La mayor parte de esos barcos pasaron por el escenario del Atlántico y después se desplazaron al Pacífico, que es donde realmente hacían falta. En cuanto a los submarinos, se les dio para el pelo, y los alemanes no tenían marina de guerra, y Estados Unidos desplazó casi todas sus fuerzas al Pacífico. La numeración que lleva el Greyhound, en realidad ese barco no existió. Es muy curioso porque es el 448, ¿vale? Me corregí si me he equivocado. Ni el 448 ni el 449 se llegaron a poner en servicio. Se canceló el proyecto antes de terminarlo. Y el DD 550, 450, perdón, o 550, es que no me acuerdo del primer número. Ese es el USS Caps, luchó en la batalla del Atlántico, luchó en la batalla del Pacífico, y después vino a España, vino cedido a la Marina Española junto con otros 4 destructores clase Fletcher, que aquí se llamaron los 5 latinos. Fueron cedidos por la Armada estadounidense a través de un convenio de colaboración para la mutua defensa, de forma que estos barcos operaban completamente pertrechados por los estadounidenses. Aquí repostaban los barcos y esos barcos daban de beber al resto de la marina, porque aquí no había dinero ni para petróleo, ¿no? Fueron unos barcos que Estados Unidos los retira en el 47, retira el Caps, concretamente lo retira en el 47, lo deja en dique y se vuelve a poner en funcionamiento en el 57, que es cuando se le cede a España. El Caps está operativo prácticamente hasta el 82, cuando después de una serie de averías lo retiran. El Caps, que aquí se llama Mo D21 Lepanto. Tengo la suerte de conocer a 2 personas que navegaron en ese barco. Uno de ellos sirvió en artillería, que es mi padrino, y el otro sirvió en calderas, que es mi padre. En cuanto al barco, el barco es un barco rápido, creo que llegan a marcar los 33 nudos. Para que los que nos oyen se hagan una idea, la velocidad de un submarino que estaba en torno a 7 nudos, ¿no? Sí. ¿Y esto se mueve a cuánto? Puede llegar a 33. 7 nudos bajo el agua. En superficie eran 17 o así. Quiero puntualizar luego respecto a la marina alemana, porque tenían unos armamentos especiales que no hemos comentado. Para que la gente se haga una idea, de nudos a kilómetros por hora multiplicáis por 2 aproximadamente. Vale, así os hacéis una idea de las velocidades. A un submarino, si corres mucho, lo alcanzas corriendo. A un destructor ya no. Es muchísimo más rápido un destructor. Estos barcos iban artillados con 4 cañones de 125, tubos lanzatorpedos laterales, y delanteros y traseros, y cargas de profundidad. Distintas rampas de cargas de profundidad. Cuando salen a hacer una travesía de este tipo, las cargas de profundidad van en el arsenal y van en los camarotes. Una carga de profundidad normalmente está temporizada. Desde que se lanza hasta que estalla, vienes a contar unos 25. Haciendo prácticas, el Lepanto disparó una carga de profundidad que estalló cuando la tripulación estaba contando 8 y abrió varias líneas de agua en el barco. Y ese barco sí lleva blindaje antisubmarino. La carga de profundidad tiene una efectividad muy baja, pero yo no quisiera estar dentro del submarino y yo viéndome eso por arriba. Debía de ser muy acojonante. Pero bueno, estos barcos al final cumplieron excelentemente su cometido. Los ingleses les enseñaron a los americanos a usarlos. Y los americanos crearon unas bestias pardas que para la época eran buenas y consiguieron romper el sitio al que Alemania había metido a Inglaterra. Si no se hubiera roto ese sitio, si los U-Boat hubieran triunfado, en mi opinión, Inglaterra hubiera caído.
y otro gallo nos hubiera cantado a todos. Al final, el empecinamiento con Inglaterra y con Rusia es el que le costó la guerra a Alemania, ni más ni menos. El mundo no sería como lo conocemos ahora, ni muchísimo menos, si no se hubiera ganado esa batalla. Hay muchos what if, Jorge. ¿Qué hubiera pasado si el Messerschmitt 262 hubiera estado a tiempo? ¿Y qué hubiera ocurrido si las bombas volantes Sí, se hubieran fabricado en masa? sí, ¿Y pero qué hubiera pasado si se hubieran invadido ya, Japón? pero tú sabes que si Estados Unidos no hubiera hecho ese esfuerzo bélico, la batalla del Atlántico se hubiera perdido. Porque cuando Estados Unidos entra en la guerra, la Marina inglesa tiene perdida la batalla antisubmarina. Sí, yo creo que con matices. Luego hablaremos de eso y lo discutimos. Sí, respecto a pues el armamento que tenía, has comentado el Messerschmitt, el nuevo que no llegó a salir, pero es que también la gente olvida que Alemania tenía su plan Z, que no sé si lo conocíais, se llamaba así, el plan Z, que era que desde el 39 aproximadamente hasta el 45, la fabricación de 4 portaaviones. Y lograron votar uno, el Graf Zeppelin. Por suerte para nosotros, que estamos aquí ahora, nunca llegó a armarse, nunca llegó a estar en funcionamiento, pero se llegó a votar el casco del Graf Zeppelin. Y tenían pronosticado, o sea, 4 en total. O sea, si eso llega a ocurrir, ¿qué hubiera pasado de los ingleses? ¿Qué hubiera sido de los ingleses? Les meten los aviones por el culo al ladito de la costa, vamos. No solo eso, puedes acercar los portaaviones al Atlántico y toda la superioridad aérea y toda la detección de submarinos se va a ir puñetas porque te tumban todos los aviones. Exacto. Bueno, en fin. Los portaaviones alemanes no eran para bombardear Inglaterra. La Luftwaffe se bastaba y se sobraba para bombardear Inglaterra. El problema de los portaaviones alemanes es que hubieran cortado los suministros por completo, porque no hubiera habido convoy que pasara por ahí. Exacto. Pues si no tenéis nada más que añadir de los Fletcher, si os parece bien, ponemos la entrevista que hiciste a tu padre, Jorge. Sí, sí, perfecto. Estuve hablando con él del barco y esto es lo que nos contó. Tú navegaste en el destructor Lepanto, el D-21, perteneciente a la 21 Escuadrilla, vulgarmente, o sea, corrientemente llamados los 5 latinos. Correcto. Estos 5 destructores clase Fletcher fueron alquilados y posteriormente vendidos a la Marina Española por la Marina estadounidense a través de un tratado de ayuda militar mutua. Correcto. Vosotros teníais base en Cartagena, Sí, pero en realidad los barcos se aprovisionaban en la base de Rota, en ¿Y Cádiz. se aprovisionaban de todo o solo petróleo? No, normalmente petróleo. Munición, ¿no? No, la munición normalmente, las 2 veces que he visto amunicionar el barco, se ha hecho en Cartagena. Y eso normalmente traían el material de la base de submarinos o cuando se iba a la base de submarinos por los torpedos, que sí que periódicamente se revisaban. Allí se abrían los torpedos electrónicos, se revisaban y se iba a poner. Normalmente de allí se cargaban cargas de profundidad, proyectiles, porque allí estaban los polvorines donde... Los polvorines de la Marina. Exactamente, donde se servía la marina. Vale, y todo lo que son pertrechos del barco, me refiero, material de repuestos, ¿De dónde venían? comida... No lo sé exactamente, sé que llegaba al arsenal, se cargaba en el arsenal, allí dentro del arsenal, pero casi todo con etiqueta americana. Incluso las herramientas que había en el barco eran de origen americano. Yo en una ocasión tuve a mi disposición, porque hacía falta, unas rasquetas para trabajar sobre una chumacera de aguante del eje que pasaba por dentro de la caldera de popa, y vi el estuche de rasquetas más impresionante que he tenido jamás en las manos. Y era el estuche con su etiqueta americana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquellas rasquetas, aquello eran como navajas barberas, aquello cortaba con una suavidad tremenda y, en fin, funcionaba muy bien. Comida americana, yo he llegado a comer de latas de 5 kilos que se embarcaban en el barco con su anagrama americano y su banderita y toda la historia de carne de búfalo. Ajá. Se debieron de alquilar los barcos. Sí, y el mantenimiento prácticamente corría a cargo de los americanos. Porque tú ibas al almacén de avituallamiento donde íbamos a comprar nosotros, los marineros, el pertrecho.
nuestro, latitas de atún, en algunos casos botellas de coñac, eso sí, normalmente era español. Pero incluso las sardinas en lata, en salsa americana, que se compraban allí, que eran sardinas en tomate, iban envueltas con la plata, era con la bandera americana y toda la historia. La mayor parte de los productos que había allí era lo que eran conservas, era americano. De hecho, los cursos de formación específicos del barco, a excepción Sí. ¿también se hacían en la base de Rota? No, se hacían en Cartagena. En Cartagena se hacían unos ejercicios que se llamaban el CISI, y allí íbamos a hacer prácticas de servicios de contraincendio, y en el CISI allí nos pasaban incluso películas. Yo he visto en película allí la base donde fueron construidos este tipo de barcos y la base que quedó luego para los barcos de guerra. Yo he visto un carguero de guerra entrar en un dique, quedarse en dique seco allí dentro, entrar los puentes sopletes, cortar el barco por la mitad, abrirlo mecánicamente, separarlo y traer un tramo de barco de 4, 5 o 6 metros, meterlo al medio, volver a cerrar y las máquinas soldarlo todo. Entrar la gente especializada a conectar por dentro, etcétera, etcétera. Y hacer el barco 4 metros más largo. Eso lo he visto yo en películas allí. Como he visto en películas allí, una base que no recuerdo exactamente dónde dijeron que estaba, que es la base naval más grande que hay en América, nos dijeron, y allí están los barcos en bolsas de plástico. El barco está en el mar, perfectamente pertrechado para salir y recubierto por una bolsa de plástico, digamos. Claro, imaginaros, te puedes imaginar el tamaño de esa bolsa, ¿no? El barco está dentro, pero el barco está a flote. Está cargado de petróleo, está municionado, está cargado de comida no perecedera, y ese barco está para salir a la mar ya, porque las dotaciones de esos barcos se formaban en tierra, que en tierra tú no veías más que, digamos, una nave de obra, pero por dentro era una reproducción de las calderas del barco, de las salas de máquinas. Era una reproducción por tramos de lo que era el barco, los barcos que había allí. Y allí se entrenaban las dotaciones. ¿Incluidos los clases Fletcher? Sí, incluidos los clases Fletcher. Y allí, allí se adiestraban las dotaciones. Nos explicaban que en un momento de alarma, sonaba la alarma, las grúas retiraban el plástico, la dotación se hacía cargo del barco y salían tumbando a la mar. Podían salir en menos de 24 horas, estaban los barcos en el mar. Ajá. Cargados, amunicionados, cargados de petróleo. La maquinaria bélica estadounidense, vamos. Exactamente. Y allí los ejercicios que íbamos a hacer allí, puedo hablar de los que he ido a hacer yo. Los que he ido a hacer yo han sido servicios de contraincendio, que por fuera también era una nave, pero entrábamos a una sala de máquinas a buscar un fuego, y entrábamos equipados. Los equipos eran, bueno, las mascarillas, la botella de oxígeno, las gafas y poco más, y los guantes, a buscar cómo se hacía en el barco, a buscar el incendio. Eso era el primer equipo de investigación que entraba. Localizaba el incendio y entonces daba el parte, y ya si el fuego era de clase Alfa, Bravo o Charlie. Y entonces ya se entraba el equipo preparado para combatir ese incendio, fuera eléctrico, fuera de combustibles o fuera del tipo que fuera. Esos ejercicios normalmente yo hice uno allí, el resto se hacían en el barco, y los servicios de contraincendio sí que las 2 veces que he hecho los he hecho allí en el Kifi. En el Arsenal era un tanque grandísimo que vendría a tener unos 5 metros aproximadamente cuadrados, y aquello le prendían fuego y aquello estaba ardiendo, era petróleo. Era simplemente una capa de petróleo. Y allí entrábamos con mangueras, iba una manguera de protección que llevaban detrás, una manguera con un tramo muy largo, un tubo muy largo, y al final, como una perilla, bueno,
más grande, pero lleno de agujeritos, y aquello lanzaba un agua para volverizar, que ese era de protección, para proteger a los que entraban con la manguera, que entrabas con la manguera, cara al tanque, pero sin pararte, hubiera las llamas que hubiera, y cara al tanque a toda presión, tirándole agua, apartando el fuego, hasta que te tocaba la barriga, el tanque. Cuando la barriga tropezaba en el tanque, hacías un barrido que se llamaba y se apagaba el tanque, y apagabas el tanque del todo. Ajá. Antes de llegar al tanque tú ya habías barrido todo el fuego y se quedaba el que quedaba pegado, entonces por eso se hacía el barrido. Cuando llegabas allí, hacías el barrido, esos ejercicios se hacían. Yo no lo he hecho más que 2 veces, había gente que sí lo ha hecho más veces. Pero luego sí que habéis hecho maniobras, sí que hicisteis maniobras con los americanos Sí. de caza antisubmarina. Sí, sí. ¿Y en qué consistían esos ejercicios? Esos ejercicios se hacían en unas condiciones, bueno, pues date cuenta que nosotros personalmente, los españoles solíamos llamar a la marina de Pancho Villa. Entonces, al lado de aquella gente era bestial las diferencias. Nosotros fuimos en una ocasión, que es la única ocasión en que yo estaba en Portugal, en las costas de Portugal, porque yo pisar Portugal lo he pisado muchos años después de paisano y de viaje de placer. Pero estuvimos allí, en Lisboa, los barcos americanos suspendieron todas las maniobras por todo el mal tiempo que había, pero claro, los españoles, la marina de Pancho Villa tenía que salir con 2 cojones a hacer las maniobras donde los demás ya no las querían hacer. Ya decían, bueno, ya se harán, ¿no? Pues nada, salimos allá a Portugal, nos tragamos toda la marmala que había en aquellos momentos y salimos 2 días. Ellos no salieron. Ellos salieron después, nos los volvimos a encontrar cuando ya regresábamos y nos los encontramos cerca de Rota. Entonces allí se volvieron a hacer unas maniobras antisubmarinas en las cuales participaba uno de los submarinos, sin ser submarino atómico, sino un submarino normal, pero de los más grandes que tenía Estados Unidos. Y bueno, o sea, a nosotros nos costaba de cazarlo. Teóricamente, claro, ya lo localizado, está bloqueado, está hecho, ¿vale? Prácticamente es lo que a ellos les costaba de soltarlo. Salía el submarino y nos habíamos hecho con él enseguida. Correcto. Y claro, nosotros éramos, no sé, lo que éramos, aquel submarino corría más por abajo que nosotros por arriba. Yo de todas esas maniobras Erais exterior cinco destructores. 5 destructores. No me enteraba porque yo navegaba en calderas, Ujú. en una cámara de calderas. De lo único que me enteraba cuando daba la noticia. Listo, submarino cazado. Pues ya está cazado el submarino. Y habíamos dado 4 vueltas allí que nos habían hecho sudar la gota gorda, porque los barcos que funcionan a vapor, pues ya se sabe, es a base de meterle caña a las calderas. ¿Tenía mucha capacidad de maniobra el barco? Sí, ¿Sí? tenía una capacidad de maniobra muy grande porque a la hora de correr no había ningún barco, incluso de aquí en España, que los igualara en rapidez y en maniobra. O sea que lo que vemos en la película, las maniobras que vemos en la película son realistas. Sí, son bastante realistas porque, pese a no haberlo visto en cubierta, porque vuelvo a repetir que mi puesto de combate estaba en calderas, eso se percibía. Se percibían los tumbos del barco, los giros del barco y lo que la sección de máquinas nos estaba reclamando, la cantidad de vapor que nos estaba reclamando. Vosotros ya erais un barco que estaba modernizado, porque ya cuando tú navegaste con él ya era mucho después de la guerra. Sí. Y Yo ten en cuenta que yo serví una militar en el 69 y yo empecé a navegar en el Lepanto a mediados del 69. Correcto. El CAPS fue un barco que participó bastante durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, participó en la caza del Tirpitz, que era el acorazado más potente que tenían los alemanes, que no pudo disparar ni una sola vez. No lo dejaron, gracias a Dios, no lo dejaron disparar ni una sola vez, porque si no se hubiera liado muy gorda. Pero, claro, era un barco que ya estaba modernizado después de la guerra, porque los torpedos sónicos, los torpedos electrónicos son de finales de la guerra. Pero sí que es verdad que, además del armamento que vemos en la película, los 4 montajes ¿son 105? 105, si mal recuerdo, 105.
las ametralladoras de 20 milímetros y los montajes Y de 50 antiaéreos. Exacto. Las Te voy a cargas de contar una propulsión. anécdota sobre los montajes de 50. Cuando salíamos a hacer pruebas de artillería, había un montaje. Esos montajes normalmente tiraban peines, como se ve en la película, de cinco tiros. Nosotros no utilizamos peines. Se alimentaba uno a uno. Cuando el cañón aquel disparaba, solo ese, el de la parte, poniéndote de cara a proa, en dirección a proa, el segundo montaje, porque había dos, concretamente a la izquierda. Y montajes de esos había dos en cada lado. Uno más a proa, otro más a popa, en ambas partes. Pues de 5 proyectiles, picaba 2 y los 3, bueno, picaba los 5. 3 te los tiraba sin explotar y los otros 2 actuaban. Y el chaval que estaba allí recogiendo los casquillos tenía la orden que cada casquillo que le venía entero se iba al mar. Y el pobre se volvía loco tirando proyectiles a la mar y recogiendo casquillos. De hecho, se dejó de trabajar con él porque ese cañón estaba muy defectuoso y bueno, reparar aquello ya había de ser bastante costoso. Ajá. Tengo que puntualizar que el destructor Lepanto, el de 21, navegaba solo con 3 calderas, porque tuvo una caldera averiada. A nosotros nos contaron que la caldera se averió en España. Parece ser que podía ser que no, que ya viniese con una caldera de menos, o cuanto mucho dañada, porque dijeron que aquí en España, en una guardia, durante una guardia en puerto, el haz de tubos de la caldera se fundió, la bola de fuego derritido atravesó el casco y se fue a la mar. Teóricamente aquella guardia fue a parar al penado todas. Eso es lo que nos contaban, no sabemos si para meternos miedo y que estuviéramos pendientes o realmente ocurrió. Eso ya no lo puedo. Bueno, el barco tuvo una avería seria en el Pacífico en una de las calderas. Y aquí en España, en el puerto de Alicante, si mal informado estoy, tuvo en una maniobra de estas de exhibición de atraque, subió la proa arriba del muelle, deshizo la proa, hubo que esperar a que viniera el material de América, porque las planchas de blindaje del casco eran de unos 20-25 milímetros de espesor, y para que mantuviese el blindaje aquí en España había que ponerle plancha de 40 de espesor, con lo cual el barco picaba de proa. Eso no se podía hacer. Y tuvieron que traer las planchas para repararlo. Pero se reparó aquí. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Pepe, ¿qué tal? La impresión que me da, primero, es que el barco estaba hecho polvo, porque había armas que no funcionaban bien, porque había una caldera que no funcionaba bien, porque el barco era más norteamericano que nuestro. No funcionaba bien, no funcionaba directamente. Y sin embargo, servía. Que yo creo que es el gran éxito de este barco, que no solo protegían a la gente, es que eran durables. Aunque estuviera hecho polvo, continuaba funcionando bien. El barco estaba para el arrastre ya, los norteamericanos no lo querían y mejor que lo tuvieran los españoles. Se vendió un montón de marinas de guerra, se vendió a España, se vendió a Argentina. De hecho, los últimos operativos llegaron a participar en la Guerra de las Malvinas. ¿En qué bando? En el argentino, obviamente. Vosotros imaginaros la risa que debían de tener los ingleses cuando vieran aquello. Ojo, No sé. que la Guerra de las Malvinas tiene para otro podcast, pero eso ya será en otro momento. No la vayamos liando. Hay mucho que decir. Sí. Hay una entrevista en BBC al general al mando del desembarco en las Malvinas de los ingleses, en la que un periodista le pregunta qué cabe esperar del desembarco. El general se queda así bastante circunspecto, los mira y le dice, pues depende. Dice, ¿depende de qué? Mire, Argentina es un país que está formado a partes iguales por italianos, alemanes y españoles. Si son italianos o alemanes, pues entraremos. Si son españoles, pues ya veremos. Muy bueno. Me hacía gracia el comentario de que cuando estaban disparando que ponían las peinetas
que había algunas que no funcionaban y había un tío que tenía solo que ir a recogerlas, ¿no? O sea, eso es un trabajo que Sí, sí, joder, sí. te debe de frustrar un poco, ¿no? Te debe de frustrar, te debe de quemar, ¿sabes? Y te estás jugando el pellejo porque el proyectil está picado, quiero decirte, el percutor le ha dado. Mira, hay dos anécdotas que me contó después mi padre, graciosas sobre el tema y sobre el armamento del barco. El destructor, cuando él navegó, ya iba armado con torpedos sónicos. Entonces ellos hacían pruebas de torpedos sónicos, se disparaban los torpedos sin carga. Entonces el torpedo iba hacia el blanco y cuando impactaba en el blanco que estaba preparado, el torpedo se quedaba en posición vertical flotando una barca y lo recogiera. Dice que un día haciendo prácticas de tiro disparan el torpedo sónico y el torpedo, en vez de irse hacia el barco, da la vuelta y se va a por el destructor. Tuvieron que tocar zafarrancho de combate, salir pitando de allí porque el torpedo no tenía carga, pero si le daba al barco, se rompían el barco y el torpedo. Y entonces aquello era muy caro. Y claro, tener que huir de tu propio torpedo en unas prácticas es como mínimo gracioso. Otra curiosa que me cuentas es que cuando mi padre llegó a Cartagena desde Ferrol, desde la escuela de máquinas, su barco era el Lepanto, pero el Lepanto no había llegado a puerto todavía. Entonces los embarcaron en otro de los 5 latinos, el Jorge Juan, y para darles algo que hacer, los pusieron a pintar cargas de profundidad. Las cargas de profundidad estaban pintadas, entonces ellos con una piqueta para que saltara la pintura vieja y luego se volvían a pintar. Dice mi padre que están allí picando y que de repente oye que un compañero está haciendo tac, 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 y está pegándole a un plástico. Y se queda mirándole y hace, ¿qué haces? Y le dice mi padre, no le des, que lo vas a romper. Ay, yo es que creía que también había que pintarlo. Y hace, pero como esta es la única que tiene, y hace, la única que tiene que... Y es que les habían dado las cargas de profundidad sin detonador para que se pintaran, todas menos una. Y estaban pegándole con un martillo al detonador. Entonces hubo que evacuar todo el barco, no se sabía nada de esa carga de profundidad y bueno, la verdad es que fue bastante... Ellos dicen que se rieron mucho, pero bueno, yo... Me lo estaba imaginando, es que me lo estaba imaginando, digo, estos estaban dando a la espoleta o algo por el estilo. Sí, sí, sí. Estos barcos eran los más modernos que tenía la Armada Española. Vosotros pensar que, por ejemplo, los dos cruceros que tenía, el Roger de Lauria, de fabricación española, iba lastrado con 36 toneladas de hormigón en la popa, porque si no, cuando el barco lo ponían en marcha, metía la proa hacia dentro del agua. Y se hundía solo. Fabricación española. A ver, yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿eh? De las 3 armas, la mejor que tenemos es la marina. Y va a ser mejor. Con mucha diferencia. Encima, nuestra tradición pues viene de ahí, ¿no? Siempre hemos sido un país con una marina de guerra potente. Y caray, es que 3/4 partes del país están rodeados de agua. Pues eso lo tendremos que mover, ¿no? Y ahora las fragatas que tenemos, allá donde van, dan pánico. Y en fin, si sale bien lo del S-80, que yo creo que va a salir bien. Yo creo que va a salir bien. No solo tendremos un arma submarina potente, sino que encima nos vamos a forrar a vender. Chicos, explicar un poco Sí. lo que es el S-80 para los que no están muy puestos. Pues es un submarino convencional de largo alcance. Un submarino nuclear tiene un alcance brutal y una autonomía bestial, mucho más que un submarino convencional que lleva un motor diésel y ya está, ¿no? Lo que se ha pensado es, bueno, ¿y por qué no fabricamos un submarino convencional pero con una autonomía brutal, ¿no? Para que pueda competir con los submarinos nucleares en precio. Alemania ya lo consiguió, ha vendido una versión simplificada de su super submarino, la está vendiendo a medio mundo y muy cara. Entonces hubo alguien, vete a saber qué oficina de proyectos en España, que decidió que aquí teníamos la capacidad para fabricar un submarino parecido, mejor y más barato. Ese es el S-80. Ha habido muchísimos problemas. Mejor es la clave es mejor. Mejor porque es que los alemanes están vendiendo una versión para exportación capada. La idea nuestra es vender el mismo submarino a todo el mundo. Claro, nosotros tendremos eso a un precio y el resto tendrán lo mismo a otro precio distinto. Pero si nos sale bien, nos podemos forrar. Esa es la idea, ¿no? Claro, esto pues es como todo. Cuando se empieza a investigar algo, pues hay un montón de fracasos. Ya sabéis que los presupuestos se hacen como se hacen y al final los imprevistos no son eso, imprevistos, no se pueden prever. Pues el presupuesto se ha disparado y aún continúan pegándose con los malditos submarinos, pero no sé si para el 2022 No, bueno, me parece, está previsto que ya empecemos a tener submarinos puestos ahí, ¿no?
Y eso, o sea, eso está preparado para lanzar misiles en vertical, para hacer lo mismo que hace un submarino nuclear, pero no siendo nuclear. Pues oye, si eso no sale bien... Sí, no, estaba testado, o sea, estaba más o menos valorado unos 1.800 millones, pero ya se plantea unos 3.000. Y Claro, sí, o sea, es como tú que... decías, está preparado para, aunque se supone que se va a votar este año, no empezará a funcionar hasta el 22. Y estoy aquí leyendo un poco la sinopsis del submarino y estoy contento, coño. Estoy contento porque estoy viendo que Abengoa tiene algo que ver y yo tengo acciones de Abengoa. Abengoa y Indra son los que han diseñado el sistema de funcionamiento con alcohol, que es una puñetera pasada y una innovación tecnológica brutal. El S80 Plus, porque yo no estoy de todo de acuerdo contigo, Pepe, sí que se planteaba vender el mismo submarino, pero es verdad que el submarino para exportación es el S80. Y lo que quiere la Marina de Guerra Española es el S80 Plus, que va a ser el único submarino convencional desde el que se puede operar una unidad de operaciones especiales, que ya está previsto que tengan hasta sus propios camarotes. El submarino es una puñetera pasada. El submarino lleva fuera, en el exterior, aparcaderos para los vehículos personales de esta gente. Para los torpedos humanos, bueno, es que no sé cómo lo llaman eso, esa especie de Sí, moto sí, acuática sí, que sí. llevan, ¿no? Para ir por debajo. Correcto. Es una barbaridad. La verdad, estamos en los finalistas con la India ya, en el concurso que ha establecido la India para Sí. venderlos. Bueno, vamos Bueno, a ir pues retomando, si os Pues parece bien este, el tema. retomemos. Las fases de la guerra en el Atlántico, yo Exacto. creo que pasa por múltiples fases y muy características unas de otras. Sí, que tú tienes una buena clasificación de eso. A ver, he visto por ahí que hay un montón, pero yo quitando las fechas, porque las fechas al final te marean, ¿no? Más o menos, dar unas fechas aproximadas y ya está. Yo lo he dividido en 6 fases. Empiezo y vamos comentando, ¿vale? A la primera fase lo he llamado el fracaso británico, por no decir la gran cagada, que iría pues desde que empieza la guerra hasta que cae Francia. ¿Cómo te Vale. gusta meter el dedo en la llaga, eh? De los Bueno, es ingleses. que aún no he terminado de hablar, espérate y verás. Nada, lo que he comentado antes. Los británicos pensaban que el arma submarina era un arma inútil, porque ellos tenían el Super ASDIC. Ya hemos hablado que el ASDIC tenía problemas. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que los alemanes sacan los submarinos y el vapuleo es considerable. Empiezan a caer toneladas de arqueo tras toneladas de arqueo, portaaviones, barcos de guerra en superficie, en fin. Quien hace el esfuerzo es Canadá. Canadá hace un gran esfuerzo porque Canadá prácticamente no tenía un ejército. Canadá ya no era propiedad del Imperio Británico y, bueno, de la nada se inventan una marina de guerra. Se dedican a escoltar convoys desde sus costas, desde Norteamérica hacia allí. El tema de la escolta de convoys, todo el mundo dice que había sido un invento británico de la Primera Guerra Mundial. Mentira. Hay algo llamado navegación en conserva, que no sé si os suena. Pues era la formación de barcos que utilizaban las flotas españolas para venir de América a España. Y era eso, un convoy. Y eso lo inventamos nosotros. Y ellos lo copiaron. No he terminado de hablar más de los ingleses, no. En esta primera fase, ¿qué pensáis? ¿Qué se podía haber hecho distinto? ¿Qué? Decidme algo. Pues mira, bajo mi punto de vista, una de las cosas que se podrían haber hecho distintas hubiera sido dejar la gilipollez de intentar bombardeos estratégicos sobre Alemania que no funcionaron y apoyar todo el transporte por el Atlántico. Porque con que los británicos hubieran destinado suficientes portaaviones a la batalla del Atlántico, hubieran tenido la mitad de problemas, pero tampoco lo hicieron. Sin duda ahí se equivocó Churchill con los submarinos. Creía que tenía el arma perfecta para detectarlos y dependiendo del tiempo que hacía y se le daba la gana, pues funcionaba o no. Seguimos. Segunda fase. Desde la caída de Francia hasta la captura de la máquina Enigma de 4 rotores. Yo esto lo he llamado la época de las manadas de lobos, que es, bueno, lo que conocemos todos, ¿no? Desde las frases en Francia empiezan a salir submarinos. A ver, que no solo por la zona que indica la película, por todo el Atlántico. En esta fase y en la anterior hay submarinos alemanes en todo el Atlántico. Se le dedican a liar a la parda. Y si antes había habido un desacato, pues ahora lo que hay es una masacre. Los alemanes llaman a esto los tiempos felices. Es que imaginaros, ¿vale? Estamos hablando de que esto dura desde junio del 40 a mayo del 41 aproximadamente. Pero es que efectivamente era la época dorada de la Marina alemana, que se permitía el lujo de ir a las costas americanas a bombardear allí barquitos americanos también. Una vez entraron en la guerra los americanos, ¿eh? O sea, intentaban no atacar a barcos neutrales, pero bueno, eso luego hay una fase posterior en la que ya que lo comentaremos, ¿vale? Que ya se abre a todo y la que montan allí.
Tercera fase. Yo lo he llamado la época de Ultra. La máquina Ultra de 4 rotores se captura pues del 7 al 9 de mayo del 41 y se lleva a la inteligencia británica. Y hay un señor ahí que se llama Alan Turing, que si habéis visto la película Descifrando Enigma, yo creo que lo explica de una forma que se puede entender bastante bien. Este señor es capaz de, con su computadora analógica, descifrar los mensajes de Enigma de 4 rotores. Que esto no es un éxito británico. Esto los polacos ya habían descifrado Enigma antes. Pero claro, la de 4 rotores no. Entonces aquello se ve que era una putada de combinatoria bestial y bueno, señor Turing, uno de los grandes tapados de la Segunda Guerra Mundial, al cual su país honró castrándolo químicamente porque era homosexual, lo cual le llevó a la depresión y al suicidio. Vivan los hijos de la Gran Bretaña y para mí es un héroe. Con ayuda de su máquina, pues se consigue que las pérdidas caigan un 65%. Los alemanes no saben qué está pasando y piensan, debemos tener un espía. Los británicos se enteran y dicen, buah, ya verás. Y se inventan la red Ultra. La red Ultra era una red de espionaje dentro del alto mando alemán. Esto es mentira, desinformación total. Pues era una maquinita que tenían allí, ¿no? Y un equipo de gente que trabajó y cuya aportación se reveló hecho después de la guerra. Oye, en la red Ultra tiene mucha importancia un español que actúa como doble agente cuando en realidad no es agente alemán. ¿Cómo se llamaba este señor? ¿Vale? Es Garbo. Garbo. No, pero Garbo, escucha, Garbo es un espía de verdad, pero la red Ultra no existe. Es un invento para justificar. Sí, correcto. Para justificar que habían roto la máquina. Pero este señor tiene mucha importancia después porque esta red de espionaje es lo que utilizan después los británicos para enmascarar todo el tema del desembarco de Normandía y confundir a los alemanes y volverlos locos. Y este personaje tiene mucha importancia en eso, porque los alemanes confiaban en él y el cabrón se estuvo mareando media guerra. Está muy bien, algo bien hicimos también. Bueno, pues eso, la época de Ultra pues dura hasta diciembre del 41, que es cuando Estados Unidos entra en la guerra. De la entrada de Estados Unidos en la guerra a que se les ocurre unirse al sistema de convoyes, como os lo estoy contando, pasa un año. Bueno, un año, vale, no, menos de un año, ¿vale? Del diciembre del 41 a julio del 42. Estos señores no se enteran de que el sistema de convoyes es lo ideal, ¿no? La navegación en conserva que habíamos inventado es lo que funcionaba, ¿no? Aquí viene lo que dice Jimmy. La política suya es ir mandando barquitos más o menos desparramados porque piensan que si hay muchos y muy separados no los van a encontrar. Y bueno, los alemanes llaman a este periodo los segundos tiempos felices porque se van a las costas norteamericanas y de América del Sur y montan un sin Dios. Con 7 submarinos, no tenían más, porque claro, el alcance de esos submarinos ya no podían ser submarinos convencionales, era algo un poco más evolucionado. Esto, fijaos que en las películas no sale. Esto de esta gran cagada, porque esto es una cagada como un piano, ¿eh? Esto no sale. Cuando los señores se dieron cuenta de que los estaban masacrando, casi un año después, pues vamos a unirnos al sistema de convoyes, que es lo que parece que funciona. ¿Por qué no se huyen al sistema de convoyes? Bueno, en primer lugar porque no les gustaba, así de simple. Porque los británicos estaban perdiendo la guerra y lo hacían todo mal. Yo no soy muy amigo de los británicos, pero, hombre, en fin, llevaban varios años ya peleándose, ¿eh? Y en segundo lugar, algo que yo creo que les avergüenza un poco, ¿no? Que carecían de medios para hacer las escoltas de todos los convoys que necesitaban mandar a Gran Bretaña. Y a la limón de esto, aquí también podemos hablar del tema de los bombardeos, porque el señor Churchill, cuando entra a Estados Unidos en la guerra, decide que bueno, Estados Unidos de su parte, pues que ponga aviones, y él coge y parte de los aviones que dedicaba a la escolta aérea de los convoyes los dedica a una campaña de bombardeos estratégicos sobre Alemania. En mi opinión, eso fue tan estúpido como irresponsable. Y perdóname que sea tan tajante, pero es que a mí Churchill me parece uno de los grandes sobrevalorados de la Segunda Guerra Mundial. Estamos de acuerdo totalmente. Sus cagadas son épicas. Pero recordar que los que ganan son los que escriben la historia. Correcto. Los americanos utilizaron la Segunda Guerra Mundial por el interés. Los británicos ganaron gracias al empuje de los americanos, así de claro. Y en realidad los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos porque hicieron lo suyo de todos, que fue partirle la cara a Alemania. Lo siento, pero es que lo tengo muy claro. Por ahí lo tengo muy claro. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, continuamos, ¿vale? Quinta fase. Yo lo he llamado la época de las innovaciones. Bueno, pues vista la evolución de la guerra, ahora tú, ahora yo, pues se deciden todos a meter cosas nuevas, ¿no? Esto, podría durar aproximadamente desde julio del 42, que es cuando los Estados Unidos se unen al sistema de convoyes. Si os fijáis, la película Greyhound, la fecha es anterior. Es imposible que ocurriera en la realidad lo que ocurre en la peli, ¿vale? Un norteamericano en un sistema de convoyes británico antes de julio del 42 va a ser que no, pero bueno.
Ya decía, desde la incorporación al sistema de convoyes hasta la aparición del Liberator, que es mayo del 43, ¿vale? Ahora explicaré qué es el Liberator. Se ponen todos a innovar como locos. Los alemanes, como ven que Ultra les está haciendo polvo, lo que deciden es restringir la zona de acción a el agujero negro del Atlántico, que es lo que aparece en la película, pero completamente fuera de sitio. ¿Vale? Esta es la época en la que solo se actúa en esta parte del Atlántico. En fin, eso por parte alemana. Los Estados Unidos se deciden a formar el sistema de convoyes, ¿vale? Con Gran Bretaña y Canadá, y bueno, se comienzan a desarrollar una serie de innovaciones porque otra cosa no. Pero Estados Unidos, potencia industrial, tiene la que tú quieras y tenía la que tú quisieras, y empiezan a, pues bueno, se desarrollan, por ejemplo, lo primero que se les ocurrió fueron focos guiados por radar, y cuando tú pillabas al submarino, ¡pum!, un foco que lo alumbraba, lo cual era una putada bastante gorda. Luego descubren algo llamado magnetrón, que a mí me costó varios suspensos en ondas electromagnéticas, que es una miniaturización del radar, ¿vale? Es una fuente de ondas y sirve para miniaturizarlo, y ya lo puedes montar no solo en un avión muy grande, sino en algo más pequeño, algo tipo caza o algo tipo bombardero medio o algo por el estilo. Luego a alguien se le ocurrió que podían hacer portaaviones pequeñitos y llevarse los barcos al agujero negro, ¿vale? Y eso lo llamaron portaaviones de escolta. ¿Cómo lo he llamado yo? Como no llegan aviones, me los llevo yo, ¿vale? Entonces, eso me parece también una muy buena idea. Pues si no llegan aviones, pues yo me los llevo, y utilizaron, pues eso, cargueros, y los convirtieron en mini portaaviones y se dedicaron a escoltar los convoys con eso. Y luego, bueno, aparece el mortero submarino, que ya cambia la efectividad de la carga de profundidad hasta el 20%, y por último el torpedo sónico, que es el que dice Jorge, el torpedo Fido, ¿vale? Como el nombre del perro, que eso ya tiene una efectividad de casi un 30%. Cuando has hablado del mortero te refieres al erizo y el erizo. Y el posterior. Y el posterior que hicieron ya luego, que era el calamar, creo, que era una versión mejorada. En vez de lanzar, como siempre, las cargas de profundidad, pues ahora el sistema de lanzamiento es distinto, la forma de funcionar es diferente, en fin, hay diversos detalles técnicos, pero digamos que es una carga de profundidad evolucionada, un sistema más certero. Le pregunté sobre eso a estas dos personas que han navegado con estos barcos. Me dijeron que el erizo solo iba montado en 2 de los 5 latinos, y el erizo, la función fundamental no es hundir al submarino, sino hacerlo emerger. Porque lo que me comentaron es que aquello lo que despliega es un montón de cargas de profundidad muy pequeñas. Y entonces, cuando tú haces eso, el submarino se ciega por completo. Estás agitándolo continuamente, muy fuerte, y al final el submarino tiene que emerger, necesita emerger. Cuando emerge lo destrozas. Pero lo que me dijeron es que el erizo no se usaba para hundir al submarino, sino cuando sabes más o menos por dónde está, pero no lo tienes claro, despliegas eso allí y el submarino sale. Como prenderle fuego a la madriguera del conejo. El conejo sale. Pues eso me comentaron que funcionaba así. Sigue. No, pues eso. Lo último que quería decir, ¿vale? Aparece el primer Liberator B-24 de largo alcance, con lo cual el agujero negro que no podían cubrir con aviones desaparece. Y como consecuencia de todo esto, llega el Mayo Negro, que empiezan a cazar submarinos alemanes a mansalva. Pero todo porque las innovaciones en el bando aliado son superiores. Porque lo único que han hecho los alemanes es restringirse una zona del Atlántico para minimizar las bajas. Y fijaros que han estado a punto de ganar, porque los segundos tiempos felices empezaban a tumbar toneladas de arqueo a cascoporro. Pero mira, aunque no se consiguió reponer todas las pérdidas, los alemanes perdieron submarinos más rápido que cargueros los aliados. Entonces, en el Mayo Negro, que es finales de mayo del 43, pues 60% de bajas de marinería, 80% de submarinos perdidos. Desastre. Tienen que retirarlos del Atlántico y han perdido. Con lo cual, Gran Bretaña sigue en la guerra, con lo cual el Atlántico Norte es tu carretera, con lo cual puedes empezar a pensar en llevar los refuerzos para desembarcar en Europa, ¿no? Y empezar la reconquista, digamos, ¿no? Pues eso, estas son las fases que he pensado yo, ¿vale? Que lo veo más clarito que con todo el rollo de fechas que he leído por ahí. Son unos hitos prácticos. Ocurre esto y a raíz de ocurrir esto desencadena esto. Lo veo, la verdad es que me gustó mucho cuando vi tu cronología de la batalla del Atlántico. Me parece muy clara. Sí, la verdad es que... la película se lo pasa un poco por el arco del triunfo. Sí, mezcla cosas, ya lo veis. Mezcla un poco cositas, ¿no? Claro, que al final una película que te lo muestran en 1 hora y media, pues te quiere mostrar más cosas que a lo mejor no sucedieron, o cosas que sucedieron en otra época dentro del rango de la guerra, ¿no?
Pero que sí, que a mí también, como a Jorge, me ha gustado bastante la descripción que has hecho de la guerra del Atlántico. Y no sé, chicos, si queréis añadir alguna cosita más respecto a la guerra, respecto a la película, porque más o menos llevamos ya... No, yo creo Nos acercamos temerariamente a la zona que negra, ¿eh? sí, sí, sí. Yo creo que lo único que cabe añadir es que, como todas las películas bélicas y sobre todo las películas bélicas americanas, ¿vale? Tienen mucho de propaganda y autobombo, pero a pesar de eso, a mí la película me ha gustado. Me ha resultado muy entretenida. Tiene sus más, tiene sus menos, ¿vale? Pero es entretenida. No hay que pedirle peras al olmo, ni grandes interpretaciones, ni... No, es una película de hazañitas bélicas. Punto. Y últimamente, vamos, con lo que está haciendo Hollywood, pues últimamente hasta se agradece que sea entretenida y ya. Es mi opinión, vamos. Pepe, ¿alguna cosa a añadir antes de cerrar No. el episodio? Sí, bueno, una cosa. Si para ver una película de submarinos y de la batalla del Atlántico que mole de verdad, para mí la mejor, Das Boot, creo que es de Wolfgang Petersen. Para mí es la mejor película de submarinos que existe. Me encanta, me encanta. También hay una que está bastante bien, que se llama Duelo en el Atlántico, que esa es de los años 60. Y entonces ahí trata a los alemanes de una forma, pues claro, en aquel era como la época de la reconciliación, digamos, ¿no? Entonces, Duelo en el Atlántico se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, pero el comandante alemán es un buen tío, ¿eh? Y esa película merece la pena verla solo por ver el tratamiento que hace y cómo acaba, porque es curioso ver cómo acaba la película, ¿no? Yo recomendaría esas dos, Das Boot, que es un peliculazo, y Duelo en el Atlántico. Yo añadiría una más, que es El último torpedo, que es otra película de hazañitas bélicas, también de un submarino, pero esta es en el Pacífico. Esa es la de Clark Gable y... La que lo va a decir Jimmy, dime. Sí, no, la que dices tú, Pepe, es la que iba a decir yo, que es Perdón. Operación Pacífico, que es Cary Grant, Tony Curtis, que acaban pintando el submarino de color rosa, si mal no recuerdo. Ostras, sí, esa película es muy buena, la he visto. A mí me gusta mucho. Bueno, A mí me me gusta encanta, mucho. a mí me encanta. Es graciosa. Sí, con la enfermera tetuda esa que aparece por Sí, ahí. sí, En sí, fin, sí. todo lleva muy bien, es muy simpático, sí. No, digo que si queréis poneros un poco también al día de las películas de submarinos, tenemos una serie que están haciendo ahora muy buena, que es Das Boot, que es la versión en serie de la película de Wolfgang Petersen. Yo empecé a verla y voy a un par de capítulos de la primera temporada. Sé que ya están haciendo los capítulos de la segunda temporada y tiene muy buena pinta. Oye, iba a decir yo, ¿habéis visto Pues, Abajo el periscopio? Me parto el culo con esa peli. Esa también está bien, ¿eh? Bueno, esa es una otra comedia. cosa, pero esa a mí me parece, es una película que me gustó mucho. Me reí mucho y me sigo riendo mucho, ¿eh? También es eso de submarinos, pero en plan de coña y tal. Esa Pues esa está nada, muy bien. ya tenemos un buen, no sé, unas buenas recomendaciones para Sí. ver submarinos en acción en todas sus posibles variedades. Pues sí. Pues muy bien, chicos. Puntualizar una cosilla. La caza del octubre rojo no se nos puede quedar tampoco Hombre, atrás. por supuesto. Perdón, Hombre. es verdad. Y bueno, Tom Clancy, o sea, Sí. nuestro querido Tom Clancy, que hace unos libros impresionantes. Os gustan los libros de guerra y creo que van a coincidir conmigo tanto Pepe como Jorge. ¿Qué libro voy a decir, Pepe? Tormenta Roja. Hombre. Vas a decir Tormenta Roja. Jorge, también te lo has leído, ¿no? Quiero recordar. No, ¿No? sí, Tormenta Roja sí. Ah, Sí, vale, por vale. supuesto, Tormenta Roja es una Sí, sí, pasada. sí. Pues nada, sí, oye, sí. un placer haber hablado con vosotros. Para mí la película además tenía el aliciente de que la pude ver con mi padre, que había navegado en un barco igual y le encantó. Y nada, pues me gustó y me apeteció mucho que me invitarais a esto, la verdad. Y yo ya me despido. Oye, dale las gracias a tu padre, ¿vale? Por la participación y bueno, por los detalles que nos ha dado, ¿vale? Que nos ha abierto un poco el panorama real, ¿no? De que Sí, esto está sí. muy bien, la ficción está muy bien, pero al final hay que bajar a la trinchera para saber de qué va el tema. Exacto. Yo Dale las me gracias. pediste que le consultara si alguna vez habían abierto fuego real. Y esto ya off the record, ¿vale? Pero sí. Su barco no, el Lepanto no, el Jorge Juan sí, sobre un Harrier inglés en Gibraltar. No puedes dejarlo ahí.
¿vale? No, esto no puede ser off the record, tío. No, Vamos a ver, cuando los 5 latinos pasaban por el estrecho de Gibraltar, sabéis que en Gibraltar el Peñón no tiene aguas jurisdiccionales, pero los ingleses dicen que sí. Entonces, ¿qué hacían? Y supongo que volverán a hacer ahora con el tema del Brexit. Los navíos de guerra españoles, cruzar por esas aguas. Y entonces cuando el Peñón automáticamente les pide a los barcos que se identifiquen. Y como los barcos consideran que están navegando por aguas españolas, no lo hacen y no lo hacían. Entonces, automáticamente, desde las bases del Peñón, hacen despegar 1 o 2 Harrier. Generalmente se quedaba la broma en esto, o en que el Harrier hacía una pasada bastante cercana sobre el barco. Cuando eso ocurre, el barco, como el barco es territorio español, le pide al avión que se identifique. El avión inglés, ¿qué hace? Lo mismo que los barcos españoles, no hacerlo. Pues en una ocasión el Harrier pasó y volvió a pasar. Y viró para hacer una segunda pasada y cuando iba a pasar por encima del Jorge Juan, el Jorge Juan disparó todas sus armas antiaéreas haciendo una cortina de fuego que el Harrier tuvo que esquivar y meterse en el Peñón. No porque fuéramos a derribar un avión, porque ese avión tecnológicamente era muy superior a los barcos que tenía abajo, pero porque si el avión hacía algo ya llevaba las cosas a mayores. El avión no puede responder, porque el barco puede disparar sin darle al avión, que es lo que hizo. Mi padre dice que lo que las baterías antiaéreas del Jorge Juan hicieron fue disparar delante del avión, ¿vale? Para que el avión atraviese todo el humo de la detonación. Podríamos ¿Vale? algún día hablar un poquito sobre el Tratado de Utrecht, ¿vale? Y cómo está la situación y por qué es tan complicado esto, ¿no? Y hablar un Sí. poquito pues de las chulerías de unos y otros, porque al final, en fin, al final no es más que eso, chulería de uno y chulería de otro, pero bueno. vamos a cerrar ya el episodio. Pues nada, vamos a seguir con las despedidas. Había empezado ya Jorge. Pepe, pues nada, muchas Pues nada, gracias. gracias a ti y un placer. O sea, hemos podido dar salida a un tema que queríamos hacer hace tiempo, ¿vale? Con las cosas de la película, hablar un poquito de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la verdad es que sí, nos ha venido muy bien la película para hablar un poquito de la Segunda Guerra Mundial, porque que hay mucho, mucho, mucho que hablar. Nada más, chicos, comentar, como decía y apuntaba antes Pepe, dar muchas gracias al padre de Jorge por el maravilloso testimonio que nos ha dado. Y nada, esperamos que os haya gustado y os vemos en otro episodio. Así que, adiós. 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 Jorge, mejórate mucho, que tenemos una visita al Museo Naval próximamente. Soy Adrián. Un saludo, un abrazo. Hola, muy buenas. Soy Andrés desde Escocia y bueno, solo quiero decir que le deseo a Jorge una pronta recuperación, que se recupere cuanto antes, porque se le echa de menos. Se le echa de menos metiendo caña, ¿no? Y bueno, sobre todo pues esperando también ese podcast sobre Juego de Tronos que prometió que haría y que tengo muchísimas ganas de escuchar porque eso significará que está bien, ¿no? Y bueno, simplemente quería decir eso. Venga, un abrazo. Estimados camaradas, quiero lanzar un mensaje de apoyo al contertulio Jorge. Sin él, las tertulias son aburridas. Buenas tertulias con vosotros, pero mejores con él, porque odia lo mediocre. Es gran conocedor de muchos temas que interesan a mí. Quiero saber la opinión de Jorge sobre Sputnik 5, sobre series interesantes como Perdidos y Juego de Tronos. Un abrazo enorme a Jorge, del ruso para ruso. Hola Jorge, como te dije en el podcast de Rommel, aún tienes muchísimas batallas que ganar y quería darte las gracias por ser un gran amigo que me lo ha demostrado muchas veces en los momentos que yo he tenido también más bajos y solo te quiero enviarte todo mi afecto y muchísimo ánimo y estoy deseando que nos podamos reunir y hacer ese viaje al Museo de Naval de Madrid todos juntos. Un abrazo muy fuerte y adelante. Jorge, amigo, con este mensaje quiero enviarte mucho ánimo y mucha fuerza para estos momentos tan complicados.
Espero que todas las buenas vibraciones que te estamos mandando toda la gente que te queremos, que somos muchos, de alguna manera contribuyan a que pronto puedas superar esto. Sé que la situación es excepcional, pero tú lo eres mucho más. En fin, espero que pronto vuelvas a estar en la brecha y te mando un abrazo muy fuerte. Hola, Tete. Espero que te recuperes muy pronto. Sé que son unos días muy difíciles, estás pasando por unos momentos un poco complicados, pero sé que todo esto tarde o temprano va a pasar, te vas a recuperar, vas a estar de puta madre. Y a nivel personal, en casa, sabes que te apreciamos mogollón y esperamos una pronta y rápida recuperación. A nivel del podcast, sabes que te esperamos aquí con los brazos abiertos y que aportes tu granito de arena siempre, siempre interesante. Aunque no coincida con el resto de gente. Jorge, lo dicho, recupérate pronto. Un beset. Jorge, los pobres de espíritu te deseamos que te recuperes pronto. Viva Juego de Tronos y abajo Doctor Who. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharlos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.